El contrapunto de Javier Algarra en Decisión Radio. 8:30 de la mañana, 7:30 en la Comunidad Canaria. En Contrapunto iniciamos tiempo de tertulia y damos la bienvenida a José Vicente Lucas. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, don Javier, y todos los que nos estén escuchando en la radio, les doy la bienvenida y sobre todo a la buena gente. Señor Lucas, consejero delegado de Borme Online, ¿cuál es su opinión acerca de la marcha de Ferrovial de España? Ya sabe, esta compañía que dice que se va a Holanda ante la inseguridad jurídica que se vive en España. El gobierno les acusa a sus directivos de querer ahorrarse impuestos, trata de impedirles su marcha, pero en fin, legalmente no puede hacer el gobierno eso de impedírselo. ¿Qué opinión le merece todo este asunto? Pues nada, empezando por lo último, el gobierno se debe olvidar que está en Europa y en Europa existe la libre circulación tanto de personas como de empresas. O sea, me imagino que el gobierno se ha perdido un poco en este tema o se le ha olvidado dónde está. La marcha de Ferrovial no va a ser la única, va a haber más marchas de empresas porque lógicamente además se van a Holanda. En Holanda realmente van a pagar en impuestos en parte proporcional más que en España. El impuesto de sociedades de Holanda, según la facturación que tenga la empresa, va a variar desde el 12,5% al 28,5%. O sea, el caso de Ferrovial estaría en el 28,5%. ¿Que en Holanda existe seguridad jurídica? Sí. ¿Existe seguridad jurídica en España? No. Por tanto, usted considera lógico que una empresa como Ferrovial decida marcharse justamente buscando esa seguridad jurídica que no encuentra en España. Es que yo lo encuentro perfectamente. Además, no está cometiendo pues ninguna falta, ningún crimen, ni está cometiendo ningún delito. Lo que no puede salir es una ministra, a la señora Calviño, amenazando. Lo que no pueden salir es poniendo verde a una empresa española que además va a mantener, según dicen, los puestos de trabajo que tienen aquí en España, aproximadamente, que son unos 500 personas o más. Entonces, bueno, ¿de qué se está quejando el gobierno realmente? O sea, ¿Ferrovial ha cumplido en todas las obras públicas que se le han adjudicado? Sí. ¿Ferrovial le debe dinero al gobierno español? Sí. Porque el gobierno español debe dinero a muchísimas empresas que no les paga. Pero si no devuelve ni siquiera 1.000 euros de IVA a gente que conozco. Porque no hay dinero, Javier. ¿Qué le parece que este gobierno haya señalado directamente a Rafael del Pino? Es poco habitual, ¿no?, que un gobierno que suele hablar de marcos generales se centre en una persona en concreto y la señale de esa manera, ¿no? Porque no se atreven a decirlo porque son cobardes, o sea, lanzan las llamas, lanzan, ¿cómo decirte?, se buscan las palabras, porque es un gobierno de cobardes y le falta ir de frente y cara a cara. Vamos a ver, al señor Rafael del Pino, el propio gobierno, ya ha habido declaraciones de Pablito Iglesias, de Podemos, de los socios y del propio Partido Socialista, en algunas personas, que luego te puedo decir quiénes son. Precisamente el señor del Pino dicen que es del Opus Dei, el señor del Pino dicen que financia a Vox, el señor del Pino que financia a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que a la izquierda no la financia el señor del Pino? ¿O tengo que recordarle al PSOE el dinero que ha cogido del señor del Pino de Ferrovial y todas las constructoras, como todos los partidos políticos, y se lo han guardado para sus campañas electorales? Pero es que el gobierno dice lo contrario, que Ferrovial ha crecido gracias al dinero que le ha hecho ganar el gobierno. Mentira, absolutamente falso. El señor Sánchez sabemos que no dice una verdad ni de broma, ni sus ministros. O sea, este es el refrán del tonto que se cree que todos los demás son tontos y a base de repetir su mensaje lo hace. Pero realmente Ferrovial lleva muchos años ya, mucho antes de que llegase este gobierno en España. Y ha crecido con España y con todos los gobiernos y ha estado trabajando y en ningún momento pensó en irse. Ferrovial es grande a pesar del gobierno. Bueno, y seguirá siendo grande a pesar de los gobiernos que hayan o que vengan. Tenga usted en cuenta, don José Vicente, que en España tenemos unas ingenierías que son punteras en todo el mundo, que acometen obras muy destacadas en muy diversos países. Ferrovial, en concreto, explota la carretera más importante de Canadá, el aeropuerto más importante de Europa, que es el de Heathrow, en Londres. Tiene adjudicados montones de obra civil importantísimas en Estados Unidos. Es decir, es una empresa puntera en ingeniería y que tiene su mercado en todo el mundo, no únicamente en España. Sí, y además lo hace muy bien. La muestra es que la vuelven a contratar después y entra en los concursos. O sea, es que no sé de qué se está quejando realmente este gobierno. ¿Que pierde un puntal en impuestos?
Claro que pierde un puntal en impuestos a la hora de pagarlos. Pero ¿quién son los culpables? ¿No se han mirado ellos el ombligo? Es como el que echa la culpa a los demás, pero hay que mirarse el ombligo, qué culpa tiene uno o qué estoy haciendo mal. Lo que está claro que está haciendo mal el gobierno es poner palos en las ruedas de los empresarios. España se ha convertido en territorio hostil para el emprendimiento, para la creación de riqueza y para la generación de empleo. Y parece mentira que sean los propios ministros del gobierno los que insultan y vilipendian a los empresarios. Lo hemos visto con Juan Roig de Mercadona, al que le han llamado pirata y usurero. Lo hemos visto con Amancio Ortega de Inditex, al que han vilipendiado por hacer donaciones de maquinaria importantísima para la sanidad española, para la prevención y la cura del cáncer. Lo estamos sabiendo ahora con Rafael del Pino, que están acosando y señalando a una empresa como Ferrovial. Pero ¿dónde se ha visto un gobierno que se dedica a apedrear a sus propios empresarios, que son el motor económico de una nación? El problema, y si me lo permites, es que este gobierno, como es socio de los etarras, pues ha aprendido a extorsionar como los etarras. Fíjate lo que te estoy diciendo, si es fuerte. Pero es que han aprendido de ellos y utilizan las mismas tácticas en señalizar a los empresarios. ¿Somos demonios los empresarios? No. Hay una gran realidad en España que, bueno, pues cada día recibe cifras mías que voy enviándote de la destrucción realmente y cómo se han cargado al pequeño autónomo, cómo se están cargando a las pequeñas empresas, cómo se cargan todo. Pero estos ministros, yo pregunto, ¿estos ministros tienen empresas? ¿De verdad ganan dinero? Me da la impresión de que estos ministros no han trabajado en su vida. Pues ahí está la respuesta, por eso hay que acusar al empresario. Llevan toda la vida montados en el coche oficial, viviendo de la política. Me parece que ninguno de ellos ha sido empresario, ha tenido asalariados a su cargo, ha generado puestos de trabajo o ha generado riqueza de ningún tipo. Solamente consiguen, mira, hay una cosa curiosa que el otro día simplemente estuve observando y es muy curioso. Los empadronamientos de gente que viene de fuera. Hay pisos, en donde en teoría el piso tiene 40 metros y viven 250 personas que están empadronadas en esa dirección y en ese piso. Y eso es un negocio que siempre ha tenido oculto Podemos, en concreto me voy con nombres y apellidos, Podemos, y es un negocio que han tenido oculto para ir empadronando gente, para ir ganando votos. Que es lo que ellos buscan y desgraciadamente eso está y pasa lo que pasa con los extranjeros y entran con nombres falsos, pasaportes falsos, que si lo sabe la policía, pero tienen órdenes de dejarles pasar. Así tenemos el país que tenemos. Bueno, le damos la bienvenida a Jesús Muñoz, que se incorpora a la tertulia. Jesús, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Y qué tal, César Sinde? ¿Qué opinas de lo que nos estaba contando José Vicente? Pues es dantesco, ¿no? Le atribuyen a Churchill una frase, yo no sé si es cierto o no, pero la frase en cualquier caso, sea de él o no, es magistral, que dice que muchos ven al empresario como un lobo. Los políticos suelen ver al empresario como la vaca que hay que ordeñar, pero son pocos los que ven al empresario como el que tira el caballo que tira del carro. Y eso es un poco la síntesis de todo esto, ¿no? La persecución que tiene el gobierno de Pedro Sánchez a la fiscalidad. Ayer conocíamos el dato de que las empresas del IBEX, Hacienda se lleva el 55% del valor añadido que generan las empresas del IBEX, lo que supone mucho más de la retribución a los accionistas. Entonces, este expolio fiscal y atraco fiscal que padecemos en España, tanto a personas como a empresas, que luego hay compañías como Ferrovial que ejercen una libertad que es la de cambiar su sede fiscal o su domicilio social y llevarlo donde consideren, por los motivos que consideren, y luego se hacen las víctimas. Hay que tener en cuenta una cosa, esto es peligrosísimo porque las barreras de salida de un mercado indirectamente luego funcionan como barreras de entrada. Es decir, ninguna gran empresa que esté considerando dónde ampliar su mercado o dónde expandirse o dónde instalar una actividad productiva en otros países diferentes al suyo, ninguna empresa va a un país del que luego le van a poner pegas si necesita o si quiere irse. Cuanto más abierto sea una economía, más facilitas la llegada de empresas y de inversores extranjeros. No ver eso es ya propio no de socialistas, sino de gente muy obtusa en lo económico, Javier. ¿Y don Jesús qué opina? Pues que desgraciadamente en España se junta todo, es decir, se junta una situación de crisis muchas veces generada por los mismos que luego se benefician de la crisis, se persigue a quien no se debe perseguir, y a la vez siempre hay una serie de personas o colectivos, como lo llaman ahora, que se ven beneficiados de este río revuelto. A todos nos conmociona cuando vemos que hay cifras de paro que, como hoy se ha comentado en este programa, en las primeras horas del programa, ya admite
que están absolutamente, ya no maquilladas, sino manipuladas con el tema de los fijos discontinuos, pero no se hace nada por evitarlo. A todos nos conmociona que hayamos asumido como algo ya parece que irreparable, que en España tengamos que tener unos 3, 4, 5 millones de parados, dependiendo la época, y que no se haga nada. Y luego también, pues siempre es bueno, como en todas las casas, que haya un niño pequeño al que echarle las culpas, ¿no? En este caso, pues puede ser o a un empresario o a los trabajadores que dicen que no quieren coger ciertos empleos y demás, cuando en realidad es a todo el sistema al que le disfruta con esta situación. Saben que si hay una situación de inestabilidad total, siempre va a haber personas que están dispuestas a coger cualquier tipo de empleo a cualquier precio y con cualquier condición, y a la vez también saben que las personas que podían dedicarse, ya que tienen un empleo más o menos estable, o un empresario que ya está más o menos asentado, podía dedicarse de otra manera a ayudar a la nación. Y si está todos los días con la duda de si puede, el empresario o el autónomo, si tiene la duda de si puede seguir subiendo o bajando la persiana, o el trabajador tiene la duda de si hoy va a ser mi último día en el trabajo, pues saben que esa gente no se va a meter en ningún acto, lo que ellos puedan llamar revolucionarios. Por lo tanto, tienen, como siempre, atemorizada a la gente. Esa lucha de clases la han cambiado por una lucha de tenernos a todos enfrentados los unos contra los otros. Y, como decía antes, a río revuelto, ganancia de pescadores. Lo malo es que vaya pescadores. Vaya pescadores. Bueno, le damos la bienvenida a Miguel Ángel Recuenco, que se incorpora con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Candidato del PP a la alcaldía de Leganés. Ahora hablamos de Leganés y también le damos la bienvenida a David Gómez. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Muy buenos días. Pero antes, si les parece, vamos a conectar con nuestra redacción de Castellón Confidencial para saber cómo se va presentando la mañana. Albert Castillón, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, compañeros? Una mañana intensa y una tarde aún más intensa. Prepárate. La batalla con las dos manifestaciones, una enfrentada a la otra. Muchas mujeres feministas que no encuentran hueco. Hoy me preguntaba alguna mujer amiga, dice, bueno, pero ¿cuál es, de las dos, cuál es la manifestación que protesta contra la ley sí es sí? No, es que de eso no hay, o sea, manifestación que proteste contra esa ley o contra Tito Berni, que se va de prostitutas, no hay ninguna. Bueno, en realidad sí hay una, la que convoca el movimiento feminista de Madrid, que no es la oficialista, va a pedir la dimisión de Irene Montero y la reprobación de Pedro Sánchez, justamente por la barbaridad que han hecho con esta ley del solo sí es sí, que está poniendo en libertad a los violadores, ¿eh? Esta tarde estará Ángela con nosotros, es trabajadora sexual. Ella dice que no va a ir a ninguna, que no la representan y nos dirá por qué. Después tenemos una seguidora, una oyente que es Violeta de Logroño, que está indignada, estará con nosotros unos minutos, porque en el Conservatorio de Música de Logroño han puesto un gran cartel violeta firmado por Podemos con unas letras muy grandes, inmensas, que dice: ninguna mujer nace para puta. No existirá igualdad mientras haya prostitución. ¿De verdad creen que los niños, niñas han de ir al Conservatorio de Música en Logroño y leer eso cada mañana? Hablaremos de ello. Nos visitará alguien que tú conoces, que es una persona maravillosa, que no se merece lo que le están haciendo. Jesús Álvarez. Hombre. Toda la vida en televisión española, olimpiadas, partidos de fútbol, selecciones, uno de los grandes en el mundo del deporte. El 22 de marzo cumplió 65 años y Televisión Española le dio la patada de la peor manera. Así es, nuestro compañero Jesús Álvarez, buen amigo, compañero de Televisión Española, un histórico, un rostro histórico en las pantallas de los telediarios dando deportes, que ha dedicado toda su vida a la información deportiva en esa cadena pública y que al llegar el momento de la jubilación se siente absolutamente ninguneado y muy defraudado por el modo en que le están tratando. No es para menos, al menos las formas. Él pidió hablar con gente, tenía proyectos en marcha para el ente público, ni le recibieron. Seguramente tras señalarle Pablo Iglesias, recordarán en el Mundial de Qatar, cuando dijo aquello de los marroquíes, la selección de fútbol roba y sale corriendo, refiriéndose al balón, y Iglesias lo elevó a un escándalo brutal. Bueno, da mucha pena. Esta tarde Jesús nos lo contará en directo. Y también estará el subdirector del diario El Mundo, Esteban Urreistieta. ¿Qué es esto de que Negreira hace un par de años, hace muy poco, ofreció al Barça su influencia con el VAR? Le dijo: puedo ayudaros con el VAR, conmigo os iría mejor, si os interesa contactad. A ver, el VAR es de Rouras también, ¿no?
¿Qué relación tiene Negreira con el VAR para poder ofrecer sus servicios? Ahora que Fiscalía está a punto de denunciar al Barça por corrupción continuada en el deporte, con Bartomeu, porque el resto han prescrito, tendrán que explicar de dónde están los 7 millones de euros por asesorías que no existen y que, por cierto, la mujer de Negreira no ha visto. La esposa de exmujer de Negreira, pero estuvo con él 50 años, algunos meses tuvo que pedir ayuda a familiares y a vecinos para llegar a fin de mes, mientras su exmarido recibía ingentes cantidades. No tiene propiedades, tiene un coche viejo. ¿Dónde está el dinero de Negreira? Es una de las preguntas que nos haremos esta tarde, a partir de las 7, Javier. Ahí estaremos a las 7 escuchando, como siempre, Castellón Confidencial. Gracias, Albert. Muy buenos días. Gracias, amigos. Un abrazo. Bueno, pues ya hemos dado la bienvenida a nuestros invitados de hoy que nos acompañan en la tertulia y aprovechando que nos acompaña el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Leganés, señor Recuenco, hemos de hablar de algunas noticias de Leganés. ¿Qué es esa batalla campal que se ha producido en el entorno de la cubierta? Palos, cuchillos, botellas, en una masiva pelea con 50 personas implicadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues mira, lo que ha sucedido es lo que llevamos denunciando que iba a suceder y por desgracia ha pasado, ¿no? Es decir, cuando tú no haces los deberes, pues cuando viene un problema se te ven las costuras, ¿no? Y en este caso el gobierno del Partido Socialista de Leganés lleva mucho tiempo instalado en la dejación de funciones. Estamos hablando de que ha habido noches en las que no ha salido ni un solo patrulla de policía local en Leganés. Y en la noche más óptima que te puedan salir 2, 3 patrullas. Esa es la realidad. Pues el otro día, en el entorno de la cubierta, hubo un enfrentamiento de casi un centenar de personas y nos encontrábamos con 2 patrullas para todo Leganés. Imagínate esa situación y ese enfrentamiento era imposible de sostener, de sujetarlo, ¿no? Tuvieron que avisar, lógicamente, a la Policía Nacional y para poder ponerle fin, ¿no? Entonces, lo que estamos instalados es que esa desidia nos lleva pues a una situación de seguridad, y en la parte de la Plaza de Toros, en el entorno de la Plaza de Toros, los vecinos están hasta el gorro, están hasta el gorro de todo lo que está sucediendo allí, porque el otro día fue un enfrentamiento, pero rara es el día y fundamentalmente las noches, pues en los que no se ve trapicheo de drogas o peleas que a lo mejor no son de tanta gente, pero que evidentemente están. Y echan en falta a su policía, echan en falta la seguridad, echan en falta que el ayuntamiento esté con ellos. Echan en falta también, por ejemplo, que esta gente salía de un local que en principio tiene una licencia para cafetería y sin embargo está funcionando como un after, algo que es ilegal. O sea, es así de claro. Y sin embargo el ayuntamiento pues está por uvas. Pero, señor Recuenco, la inseguridad que se está viviendo en Leganés está produciendo episodios muy preocupantes. Hace bien poco hemos asistido a un posible intento de secuestro a una menor. 3 chicas fueron atacadas, acosadas y perseguidas por un hombre que intentó retener a una de ellas. Sí. Es que estamos, mira, hoy concretamente hoy, que se celebra el Día de la Mujer y se darán golpes en el pecho todas las formaciones de izquierda diciendo que hay que proteger y el derecho de la mujer, yo soy de los que digo que no hay que decirlo solo de boquilla, hay que decirlo con hechos. Y evidentemente lo primero que hay que garantizar es la seguridad de las calles, a las mujeres y a los hombres. Porque lo que el otro día sucedió y que nos hemos podido enterar, pues te llega por detrás información que dice, Miguel Ángel, te sorprendería todo lo que pasa por las noches en Leganés, que evidentemente estamos, vuelvo a repetir, teniendo la suerte de que no llegan a mayores, ¿no? Pero intentos de secuestro, intentos de violaciones, intentos de robos, incluso robos, pues evidentemente eso se da porque tenemos esa falta de seguridad. Pero a más, cuando hablamos de igualdad, de luchar contra la violencia de género, yo escucho al alcalde de Leganés, además el otro día escuché también a Pedro Sánchez decir lo mismo, que se autodefine y dice, nosotros somos feministas. Y digo, me parece estupendo. Digo, pero vuelvo a repetir, no de boquilla. ¿Sabéis que somos el municipio de la Comunidad de Madrid que más dinero ha perdido para luchar contra la violencia de género? Hemos perdido 400.000 euros del convenio que tiene suscrito el Ayuntamiento de Leganés con la Comunidad de Madrid.
Y os voy a explicar en qué consiste ese convenio. Ese convenio existe en que hay un apoyo económico por parte de la Comunidad de Madrid para sufragar los costos de abogados, de psicólogos, de asistente social, para cuando una mujer está en una situación de violencia de género poderla asistir. Pues en Leganés ni tenemos abogado, ni tenemos psicólogo, ni tenemos asistente social, con lo cual se han perdido esos fondos. Entonces, está muy bien hoy ponerse detrás de una pancarta, pegar gritos y voces delante de los micrófonos diciendo que proteges a la mujer, pero cuando hay que dotarle de medios y de recursos para protegerlas, te olvides de ellas. Pues Y Leganés eso hay que Leganés decirlo. está gobernado por el Partido Socialista. Eso es. Y el Partido Socialista está en el gobierno de la Nación. O sea, más fácil que el actual alcalde no lo tendría nadie para llamar al Ministerio del Interior, para llamar a Moncloa, para pedir solución para los problemas Eso de es. Leganés, ¿no? Entonces estamos hablando, Javier, de estar instalados en esa ineficacia, en esa desidia. Hemos perdido también el punto de encuentro. Sabéis que el punto de encuentro es un punto neutral donde te puedes relacionar cuando existe un conflicto entre una expareja para poder relacionarte con los hijos, ¿no? Pues ya no tenemos punto de encuentro en Leganés. O sea, es decir, eso es proteger a la mujer, eso es proteger la familia, o sea, eso es proteger las relaciones en este caso de las madres con los hijos o de los padres con los hijos. Por tanto, de verdad, tenemos la obligación de que en cada rincón de España sepan que esto que ha pasado con la ley del sí es sí y que es una nefasta gestión en contra de la mujer, está pasando también en otros sitios que están gobernados por el Partido Socialista. Porque, salvando las distancias, en un sitio estamos hablando de una legislación estatal que ha bajado las penas a los agresores sexuales. Por otro lado, estamos hablando de un gobierno local, de la misma ideología que el gobierno de la nación, que está haciendo una dejación de funciones y no pone los recursos para proteger a las mujeres. Esa es la realidad. Y lo tienen que saber hoy, y todos los días, por supuesto, pero hoy fundamentalmente todos aquellos que van con ellos y les están acompañando en una manifestación que esta gente lo único que quiere es el postureo. Son unos hipócritas. Bueno, las dos manifestaciones de esta tarde van a ser toda una alegoría. Partiendo del mismo punto van a emprender caminos opuestos. La oficialista que jalea a Irene Montero, de personas que se benefician de las subvenciones del Ministerio de Igualdad, discurrirá hacia la Plaza de España, pero la convocada por el movimiento feminista, es decir, por las feministas de verdad, discurrirá en sentido opuesto hacia la Plaza de la Provincia, con pancartas en las que piden la dimisión de Irene Montero y la reprobación de Pedro Sánchez. Algo habrán hecho mal para que sean los propios movimientos feministas históricos los que estén pidiendo la dimisión de la ministra. Sí, pero por mucho que pidan la dimisión, a lo que voy es cuando hablo de la hipocresía de Sánchez y de toda la tropa que le rodea, cuando desde el Partido Popular hemos presentado iniciativas en los diferentes plenos autonómicos y locales solicitando esa dimisión de Irene Montero, todo el Partido Socialista en bloque votaba que no. Y Pedro Sánchez todavía la tiene ahí, no la ha cesado. Con lo cual no puede, ¿no? Bueno, es de la cuota de Podemos y si él no manda en la mitad de su gobierno. Pues evidentemente cuando uno está al frente de un país tiene que ser valiente. O si no, convocar elecciones y que los ciudadanos decidan, ¿no? Si no tiene las manos libres para gobernar, debería, ¿no? Así debería ser, ¿no? Estamos, de verdad, yo creo que esto se ha ido de madre ya, o sea, se ha ido de madre totalmente. O sea, es decir, la situación que estamos viviendo en España, el esperpento de esta legislación. Pero es que luego cuando vas a la porosidad de los gobiernos locales te estás dando cuenta que está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Y al final los ciudadanos sufren esa nefasta gestión. Luego volvemos a Leganés, que querré que hablemos de los vertidos ilegales en ese municipio, pero ya que estamos en el tema del día de hoy, del Día Internacional de la Mujer y las manifestaciones feministas, y después de la votación de ayer en el Congreso, que puso de manifiesto la fisura que existe entre Podemos y el PSOE, vamos a hablar de esta celebración feminista de hoy. Don David.
Bueno, esta celebración viene totalmente dividida, es decir, una fractura absoluta en el movimiento social feminista, con razón, es decir, con toda la razón del mundo, ¿no? Es decir, porque vemos cómo en una punta de esa manifestación que usted bien describía saldrá Unidas Podemos, en la otra punta saldrá el PSOE. De momento ya está dividido el gobierno, pero es que además están divididas las propias asociaciones, y con motivo, porque es absolutamente sorprendente que la ministra de Igualdad esté hoy presente en la manifestación. O sea, la persona que menos ha hecho por las mujeres se va a poner al frente de la manifestación. Pero no solo eso. No solo que menos ha hecho por las mujeres, sino que la que más ha hecho en contra de las mujeres. Exacto, es lo que yo quería redondearlo. Es decir, en la que ha hecho mayor daño en este momento al colectivo de mujeres y sobre todo a las mujeres que han sufrido violencia de género. Entonces, bueno, pues es sorprendente, ¿no? Esto solo ocurre en España. Yo creo que en Europa nos están mirando diciendo no nos creemos que es lo que está pasando en Madrid, ¿no? Pero esta es la demagogia a la que nos tiene acostumbrados Irene Montero, y que además es muy curioso, porque es que ayer, cuando veíamos el debate de volver a empezar a reactivar, o sea, a corregir la ley del sí es sí, veíamos declaraciones tan absurdas como la de Baldoví, que venía a decir, no, bueno, es decir, la ley es buena, pero nosotros nos vamos a abstener. Oiga, es decir, pero si es buena, vote usted a favor, ¿no? Es decir, o sea, no entiendo nada de cómo se pone alguien de perfil para abstenerse diciendo que la ley es buena. Pues la ley es buena, vótela usted, ¿no? Es decir, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, que 5 meses después el Ministerio de Igualdad no haya corregido esta situación tan lamentable, pues nos dice cómo funcionan las cosas, y sobre todo que tenga la cara dura de hoy ponerse al frente de la manifestación, de que hoy todo el aparato de Podemos relacionado con el Ministerio de Igualdad está participando en los programas, sobre todo de las cadenas públicas, vendiéndonos las bondades de lo que han hecho, es alucinante. Espero que justo en este momento está en directo Ángela Rodríguez Pam en Televisión Española. Habría que escucharla, porque cuando esa señora habla sube el pan. Habría que escucharla porque sube el pan cuando habla la señora. Pero es bochornoso que esto vaya a ocurrir. Yo espero y deseo que hoy la manifestación sea una reivindicación de las mujeres en contra de la situación que ha creado una ministra que nunca debió de ser ministra y que ha cometido el error jurídico más importante de la historia de este país, afectando a muchísimas mujeres. Recordemos que ya hay más de 700 condenados en la calle y miles de revisiones de sentencias que han sido provocadas por una supuesta ley que ayudaba a las mujeres. Ojo con ayudar, para esto es mejor que no lo hagan. Volvemos a ver aquí un ejemplo, hoy lo vamos a ver gráfico, porque lo vamos a ver en todas las pantallas de todos los telediarios, de cómo se manipula a la gente. Yo, para empezar, quería decir que la inmensa mayoría, va a ser duro lo que digo, pero es que es cierto, la inmensa mayoría de las mujeres que se manifiesten hoy son unas hipócritas. Las que se manifiestan en la calle, tanto detrás de la pancarta del PSOE como de la pancarta de Podemos. ¿Por qué lo digo? Porque esa inmensa mayoría, habrá algunas bien intencionadas y habrá algunas que irán manipuladas y que se informan poco, dicen ir a defender los derechos de las mujeres y se están olvidando que solamente en el año 2022 90.000 niños fueron asesinados en el vientre de sus madres, de los cuales aproximadamente la mujer, quizá más, porque nacen más niñas que niños, no nacen niñes, ni hacen niños y niñas en España, en todo el mundo, y más de 90.000 fueron asesinados. Es decir, los derechos de esas 45.000 mujeres, al parecer, no le interesa absolutamente a nadie de las que se van a manifestar hoy. Por lo tanto, repito, considero un acto de hipocresía esa manifestación. Segundo, la ley del sí es sí era absolutamente nefasta, independientemente de esa consecuencia aberrante que ha sido poner en la calle a... Ya van más de 75 agresores sexuales, reducir las penas a más de 750 y, según nos dicen, según los informes del Consejo de Poder Judicial, de aquí a que entre en vigor la nueva ley, que tardará, tendrá que pasar luego por el Senado, otra vez por el Congreso, será aprobada, publicada en el Boletín Oficial del Estado, serán cientos más los que se van a ver beneficiados, agresores sexuales. Es decir, va a haber 1.000, por decir una cantidad, de sujetos despreciables a los que se les ha beneficiado y 1.000 mujeres que sufrieron una agresión que se van a ver amenazadas sus vidas porque saben que ese tipo
al que le han regalado 1 o 2 años de vida en libertad, en realidad le está quitando ese 1 o 2 años de vida a la mujer que fue violada, porque evidentemente su vida no va a ser igual cuando piensa que el que la violó ya está en la calle por culpa de unos ministros, ministras. Y luego esa escenografía que vamos a ver hoy de división, los que conocemos un poco la historia de España sabemos que cuando el Frente Popular, porque esto es un nuevo Frente Popular, llega al poder, hay un momento en el que se matan entre ellos, y no es una manera de decirlo de manera alegórica. Sabemos que en los años 30 del siglo pasado se mataban entre ellos. Y entonces ahora, evidentemente, no llegará la sangre al río. Algunos dirán que qué pena, otros dirán que qué suerte. No voy a ser yo el que haga ninguna de ese tipo de consideraciones, pero es que utilizan el lenguaje de siempre, ¿no? Hemos visto unas imágenes de... No la hemos oído, luego nos enteraremos de lo que ha dicho, que seguro que tendrá algo de sustancia, de Rodríguez Pan haciendo declaraciones. La última, bueno, la penúltima, porque cada 10 minutos suelta una perla, ha dicho, promocionando incluso una marca de consolador, ha dicho textualmente que esta era... salió una foto, la mayoría de la gente ya lo sale, ha hecho una compra en un supermercado y ha dicho que era una máquina, más lo pone en inglés, una máquina para matar fascistas. Si yo mañana, hoy mismo, cuando salga de la emisora, me voy al supermercado aquí enfrente y compro una pastilla de jabón, algo que no sé si les mata, pero que les hace daño a bastantes personas relacionadas con estos sujetos, no los que están en el gobierno, que eso ya evidentemente vemos que se duchan todos los días, y digo que esa pastilla de jabón es una máquina para matar comunistas, ¿qué me pasaría? Seguro que me crucificarían, me aplicarían la Fiscalía del Odio y no sé cuántas mil... Es decir, que matar fascistas, o lo que ella llama que es fascistas, que seguro que estamos englobados los 5 que estamos en la mesa, la inmensa mayoría de nuestros oyentes, al parecer no solamente no es un delito, sino que está bien. Pero cuando tú le dices algo, no de matar, sino cuando les recuerdas su pasado, cuando les recuerdas lo que están haciendo con los violadores, cuando les recuerdas lo que están haciendo con los niños asesinados en el vientre de sus madres, tienen su Fiscalía del Odio para aplicarla. Desgraciadamente así se escribe la historia. Bueno, pues hay una cosa que quiero comentar aquí, a lo mejor es discrepar, pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que celebrar el Día del Orgullo Gay, el Día de la Mujer? O sea, ¿los hombres no tenemos derecho a celebrar tampoco el Día del Hombre o solamente el Día del Padre? O sea, es que estamos de verdad ante una sociedad que está empanada, están tontos, pero ¿por qué tenemos que destinar dinero a celebrar hoy el Día de la Mujer? Si el mejor Día de la Mujer es el respeto que tengamos los hombres por ellas y que les demos las oportunidades que se merecen y se ganen, no por cuota, que esto es otra cosa y podemos entrar a discutir lo de las cuotas. El 8 de marzo se estableció en primer lugar como Día de la Mujer Trabajadora, lo que pasa que finalmente se decidió que la mujer trabajadora debería celebrar ese día el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, y tanto hombres como mujeres trabajadoras lo celebraron, y por eso se desplazó y quedó convertido en el Día Internacional de la Mujer, efectivamente. Sí, bueno, pues establecido por la ONU en diciembre de 1977. Pero bien, la ONU no sé si estarían todos cuerdos o estarían bajo los efectos del alcohol, porque si realmente hay un día del trabajador, entendemos que no hay que discriminar ni trabajadores ni trabajadoras. No, pero vamos a ver, tenía su lógica en su momento, en los años 70, en un Día Internacional de la Mujer, en reivindicación de los mismos derechos entre hombres y mujeres. A estas alturas, yo creo que afortunadamente nuestra sociedad ya ha evolucionado mucho. Hombres y mujeres son iguales ante la ley, tienen igualdad de derechos y de obligaciones de todo tipo, hasta la llegada de este gobierno que quiere volver a desequilibrar las cosas, ¿no? Claro, es que entonces, partiendo de que el día 8 lo que quiero es otra vez volver a dividir y fracturar, que es lo que pretenden realmente, es lo que buscan. Pero bueno, es mi opinión personal del día 8, habrá mujeres que estén de acuerdo, hombres que estén de acuerdo, no digo que nadie esté de acuerdo conmigo, es mi opinión personal, ¿no? Es una opinión personal. Pero bueno, al señor Recuenco le voy a recordar una cosita, simplemente yo vivo en Alicante y sé lo que es que gobierne un tripartito. Allí se unieron Compromís, allí se unieron el PSOE y allí, aparte de Compromís, los de Podemos. Bueno, lo mismo que tiene el gobierno de la Generalitat Valenciana. Sí. Es el PSOE con Compromís y con Podemos. Sí, pero es que ahora te voy a contar la anécdota de lo duró un año el gobierno. Y te voy a contar por qué. El que fue alcalde luego después, cuyo nombre no me acuerdo, porque la verdad es que era un hombre que pasaba muy desapercibido,
Cuando estaba gobernando Sonia, no me acuerdo del nombre, la alcaldesa Sonia por el Partido Popular en Alicante, resulta que todos los días pedían su dimisión, todo porque iba a ser procesada por el caso Brugal, que iba a ser procesada por no sé qué, que al final todos salieron absueltos del caso Brugal y salieron absueltos absolutamente todos, prácticamente. No sé si hubo algún condenado. Bien, cuando un día un ciudadano por la calle iba con su familia y con sus hijos y le dice: señor alcalde, lo que usted pedía para los del Partido Popular se lo aplica usted ahora y dimita, que usted ha sido procesado, que además ha sido procesado y condenado. ¿Sabes cuál fue la respuesta del alcalde del PSOE? Liarse a puñetazos con el ciudadano. Qué delante barbaridad. de su mujer y de sus hijos, que tuvo que dimitir a los pocos días. ¿Qué pasó? Pues que había una señorita de Podemos que votó a favor de la moción de censura que se presentó allí y puso de alcalde al señor Barcal, actual alcalde de la ciudad de Alicante. Esta señorita de Podemos, que yo he estado con ella, y además es una señorita muy atractiva, muy guapa además, pues me estaba contando los acosos que sabía, acoso sexual, que los señores de Podemos desde el gobierno central, el señor Pablo Iglesias, ¿vale?, Echenique, Monedero, etcétera, y los de Alicante iban contra ella. Por eso votó en contra de Podemos y votó a favor de que el señor Barcala subiese a la alcaldía, porque era una casa de prácticamente, que no voy a citar el nombre ahora, pero es que era un desastre Alicante. Y ahora pues ha citado el compañero aquí a Baldoví, que es mi personaje favorito. El señor Baldoví es el mayor sinvergüenza que existe en la historia Eso yo política no lo sé, de España. pero ayer desde luego, vamos, Bien. Un señor lo que dejó claro. pertenece a un partido donde ha sido procesada su jefa, o sea, la señora Mónica Oltra, ¿vale?, por lo que ha sido procesada por proporcionar niñas menores y tuteladas de edad a su exmarido y a su actual pareja. Este señor debería haber dimitido del partido por vergüenza y haberse ido. Pero no pida usted vergüenza, no pida usted dignidad, porque usted es un vividor de la política. Usted ya era un desastre como concejal en Sueca, que estuvo allí de concejal, y además tengo muchísima información que me pasan directamente del personaje Baldoví. Entonces, bueno, pues el señor Baldoví, de verdad, tenga dignidad, siga su consejo, dimita, se va de la política, que no pasa nada, que todo el mundo se puede equivocar en la afiliación de un partido político u otro. Pero es que tenías que ver las palabras del señor Baldoví contra el señor Toni Cantó. Tengo una hemeroteca de ellas contra el señor Cantó, incluso cuando estuvo aquí en la Comunidad de Madrid, lo que hablaba del señor Cantó. Y resulta que ahora, cuando se da el caso en tu partido de corrupción, porque no solamente es el caso Mónica Oltra, Compromís está lleno de corrupción, ¿vale? Y por último, dejar un apunte, que preguntabais exactamente caso Negreira. Como lo conozco bien, que lo he estado investigando, ¿vale?, para diferentes sitios, el señor Negreira tiene la doble nacionalidad, la española y la andorrana, por si alguien lo desconocía. La mayoría, y Javier sabe muy bien, que en Barcelona la mayoría de catalanes prácticamente, muchos son ciudadanos andorranos. Algunos, sí. Algunos, ¿vale? Andorra está muy próxima. Exactamente, y otros pues tienen nacionalidad única, ¿no? Entonces el señor Negreira, pues bueno, yo del Barcelona no me voy a meter en este tema. Yo creo que los títulos se ganan en los campos y se pierden en el campo. Personalmente, hay árbitros, ¿sabes cómo este año el Madrid, que no mete un gol ni a portería vacía? Yo soy madridista, pero bueno, pero hay que asumir el resultado y hay que asumir quién gana y quién es mejor o se mantiene en regularidad. Pero bueno, la Comunidad Valenciana, el día que tiréis, pues es la leche. Pero si te soy sincero, de momento hay que recuperar Leganés. Es que el señor Mazón no es el candidato idóneo del Partido Popular, desgraciadamente. Va a ganar. O sea, yo estoy seguro que va a ganar. Pero para mí, y yo soy muy sincero siempre y hablo de frente, por eso me llevo las leches que me pego de izquierdas, de derechas y de centro, de todo, ninguno me traga, no es el candidato idóneo.
Bueno, yo creo que a la hora de la elección de los candidatos, y fíjate, te hablo un candidato, ¿no? Te hablo un candidato. Me imagino, ojalá yo le gustase a todo el mundo. O sea, no sé si me explico. Sería, no sé si le gustase a todo el mundo, pero desde luego las encuestas son muy favorables y yo creo que es muy buena oportunidad para que el Partido Popular recupere Leganés, que buena falta hace que Leganés se convierta por fin en una ciudad seria. Es decir, en algo, no hasta ahora lo que hemos vivido, o sea, que yo ahí vaya dicho por delante. Es decir, no sé si como a todos, habrá gente que les caigas bien, hay gente que no, pero desde luego las encuestas que maneja el Partido Popular son muy favorables y eso hay que aprovecharlo, tienen buen candidato, hay buen equipo y yo creo que hay ganas por parte de la ciudadanía leganés de hacer un cambio en esa ciudad. Eso es lo que era un poco lo que le quería referir. Digo, si las encuestas le están dando como ganador también, pues quiere que oye, que es un buen candidato de cara a ganar esas elecciones. La perfección absoluta no existe, o sea, es decir, lógicamente, y hay que asumirlo, que a uno le gustaremos más, a otro le gustará menos, ¿no? Pero evidentemente, incluso a los que no les gustan, los candidatos tenemos la obligación de convencerles para que a lo mejor al principio no les guste, pero que con el tiempo les termines gustando, y eso se demuestra también gobernando, que es cuando más puedes demostrar tu valía, ¿no? Pero mira, a raíz de lo que estábamos comentando, ¿no? Del posicionamiento terco que está teniendo Podemos, ¿no? Con esta ley, que no da su brazo a torcer, ¿no? Con la modificación de la ley. Pero oye, hay que reconocerles una cosa, son sinceros. Sí, o sea, es decir, ellos van de frente y te dicen, esta es la ley que queríamos. Bueno, y nosotros estamos de acuerdo en esa rebaja de penas. Son sinceros, pero se tragan el sapo. Que dimitan del gobierno. Ah, no, eso por supuesto. Si ellos sinceramente defienden esta ley y es su propio gobierno se la tumba, pues ellos por dignidad deberían dimitir. Bueno, aquí no suelta la moqueta. He dicho que son sinceros y tercos, no que sean dignos. O sea, vale. Es decir, que es diferente. O sea, vale, claro, aquí estar pegado a la silla de ministro, pues evidentemente ni con agua hirviendo los vas a separar. Lo único que les va a separar van a ser las urnas, o sea, tenerlo claro. Entonces, a lo que voy, que ellos están en ese posicionamiento, pero es que el Partido Socialista es tan culpable o más de lo que está pasando, porque eran conocedores con unos informes técnicos, con unos informes jurídicos de lo que pasaba con esta ley. Y las primeras reacciones del Partido Socialista fue defender esa ley y defender a la ministra. Eso no es. Esa es la realidad. Otra cosa es que cuando han visto que en las encuestas esto le estaba pasando factura, ha dicho, olé, vamos a movernos, que esto no lleva por delante. O sea, esa es la realidad. Está claro que o sea, si el PSOE no porque les importe la ley. Reforma la ley, no lo hace porque le preocupen las víctimas o porque se dé cuenta de la barbaridad que supone soltar a los violadores. El Partido Socialista reforma esta ley consciente de la sangría en votos que le va a costar por la impopularidad que ha generado en la población, donde se ha desatado la alarma social. Yo creo que han demostrado en múltiples ocasiones hay que reconocerle al enemigo sus virtudes, aunque esas virtudes sean defectos para el bien de España, ¿no? Pero son virtudes en cuanto que lo que hacen lo hacen bien. Hay que reconocerlos que una de las cosas que hacen perfecto, aparte del tema de la publicidad, de lo que hacen y de lo que no hacen, es que saben aparecer muy bien como bomberos cuando ellos han sido los primeros pirómanos. Es decir, aparecen para solucionar problemas que ellos han generado. ¿Qué queda al final de la película? Pues que ellos han cambiado la ley del sí es sí. Hemos manifestado algunos en estas mesas de los pocos sitios donde lo he escuchado, que ya como había informes previos, no sé si ellos ya sabían cuando iban a aprobar esta ley lo que iba a pasar, pero cuando se les informó con esos informes, valga la redundancia, previos de lo que podía ocurrir, no cambiaron nada. ¿Por qué? Porque ellos se basan, entre otras cosas, en esos chiringuitos en los cuales colocan a los suyos cuando están y colocarán a los suyos cuando ya no estén. De esos chiringuitos les va muy bien que haya violaciones. ¿Por qué? Porque van a aparecer como salvadores de las mujeres violadas. Entonces, cuanto más violadores haya en la calle, cuanto más agresores vean reducidas sus penas, más posibilidades haya de que pueda haber violadores, y con lo cual su discurso de odio, no contra los violadores, contra el hombre, sus discursos de odio contra el hombre se van a ver aumentados. Por lo tanto, estoy completamente seguro de que cuando ya sabían lo que iba a ocurrir, cuando ya empiezan a darse los primeros casos, las primeras revisiones judiciales y demás, y no rectifican, es porque sabían que esta situación se iba a llegar. Pero Sánchez, al que estamos ahora mismo viendo en algunas imágenes de televisión, es maestro en estas cosas y guarda muy bien los tiempos. Es decir, sabe que ha sido muy dañado por esta ley,
Pero repito, las cosas son como acaban, no como empiezan. Y por desgracia el pueblo español tiene memoria de pez. Y de aquí a las elecciones, a algunos les va a pasar factura, a lo mejor en los municipios, en autonomías, porque está más reciente. Pero ¿quién en diciembre, además con la cantidad de cosas que nos tendrá preparado este hombre de aquí a diciembre, se va a acordar de una ley que ya no va a estar en vigor y que él va a sacar pecho de decir, no, yo la cambié, me enfrenté a mi propio gobierno, superé todo tipo de presiones, vale, y me vais a decir a mí... Pero para ese entonces se seguirán produciendo excarcelaciones y rebajas pero de dirán condenas, que son menos porque él lo ha evitado. Que será de aplicación a todos aquellos violadores y agresores sexuales que estaban condenados durante la vigencia de la ley. Y eso va a continuar. No, sí, por supuesto que les va a salpicar, pero que es muy posible tratándose del día que se trata y que estamos hablando del Ministerio de Igualdad en el Día Internacional de la Mujer, vamos a abrir nuestro expediente de expulsión para conocer cuál es la reflexión que nos trae como cada mañana nuestro compañero Alfredo Urdazi. Muy buenos días. Buenos días, queridos oyentes del Contrapunto. Un día como hoy es el momento más oportuno para repasar lo que el Ministerio de Igualdad y el Gobierno en su conjunto han hecho por las mujeres. Si yo fuera Irene Montero, ahora les diría que lo último y más relevante que se ha hecho por la mujer es poner en el centro del debate la cuestión de las relaciones sexuales en los días de indisposición, por decirlo fino, que mi madre escucha este programa. Pero como el que firma la columna soy yo, puedo eludir la propaganda para enumerar los logros del Ministerio y del Gobierno. Ninguno. No han hecho nada. No se ha hecho nada. Las mujeres no estáis mejor, no tenéis más libertad ni más seguridad. Los juzgados no os atienden mejor en caso de que sufráis violencia, ni os van a proteger con más eficacia, ni tenéis más acceso a puestos directivos por mucha ley de paridad que se les ocurra para tapar el fiasco de la ley que suelta violadores. Ser mujer ha sido borrado por la ley trans. Hoy yo puedo ser mujer si quiero y eso, claro, convierte a la condición femenina en una condición devaluada porque en ella puede entrar cualquier desaprensivo. Está al alcance de cualquier tarado. La revolución, queridas oyentes, era esto. Un ejercicio de autosatisfacción onanista, una fiesta de amigas y amigues, un delirio de pasionarias consentidas. Hoy, desde el Gobierno, han convocado manifestación. Como han sido incapaces de mejorar la realidad, se manifiestan contra ella. Y como la revolución era una sarta de mentiras, adornada con palabras que no significan nada, llegan a este día en profunda división, enfrentados a sí mismos en un guirigay sin sentido. El Gobierno tiene miedo de mandar a sus ministras a la calle por el temor de que les vayan a partir la cara. Irene salió ayer del Congreso con cara de berrinche, hundida y humillada por una votación con resultado aplastante, y en la víspera del 8 de marzo. Entre los socialistas dicen que están hartos de consentir los delirios del Ministerio de Igualdad. Será ahora que se acercan elecciones. Hasta ahora han sido cómplices de las barbaridades de Montero. Y hasta Pachi López elogiaba los grandes logros feministas del Gobierno. El mismo Pachi López que cerró ayer toda posibilidad de investigar en sede parlamentaria al Tito Berni, porque ¿qué más te da? A López le das una orden y te arma un argumento con la misma facilidad que una Izcolari te corta un tronco. Sánchez no pudo encontrar mejor portavoz. Es el único con el que, a su lado, el presidente parece alguien inteligente. López, ¿qué más da?, es la encarnación de aquella frase de Shakespeare: la vida es un cuento sin sentido contado por un idiota con rudio y furia. Gracias, Alfredo Urdazi. La verdad es que la imagen de ayer en el Congreso, con el banco azul del Gobierno absolutamente vacío, Irene Montero sola, absolutamente sola, únicamente acompañada de su amiga Ione Belarra, era la demostración de la incomodidad de la situación. Todo el Gobierno se quitó del medio para no estar allí. Ni siquiera Yolanda Díaz quiso estar allí, solamente apareció en el momento de la votación, votó discretamente y desapareció. Es que es una vergüenza. O sea, para cualquiera que tenga dos dedos de frente, es una auténtica vergüenza. Es decir, y no me extraña que no estén. Pero no están no porque les den vergüenza, sino porque daña su imagen política y daña su caladero de votos. Pero yo creo que no hemos entendido nada de toda esta historia. Es decir, aquí tenemos dos factores. Uno, factor PSOE y factor Podemos. Factor Podemos. Podemos se crece en la división, se crece en gestionar pues la división de la sociedad, porque es donde ellos se sienten cómodos y donde ellos consiguen votos con un claro objetivo, que es la hoja de ruta que siguen de modificar la sociedad a su manera, a su criterio. La sociedad tiene que ser a su gusto y gana, es decir, no puede ser como la sociedad quiera ser, o no puede ser como cada uno quiera ser en la sociedad, no, tiene que ser obligatoriamente como ellos quieren ser y como ellos, decir, que te tiene que decir lo que tienes que comer, lo que tienes que vestir, lo que tienes que hacer, cómo te tienes que comportar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Podemos, yo creo que esto se ha hecho con conocimiento de causa. Es decir, sabían perfectamente que esto iba a ocurrir y por tanto pues les iba bien. Ellos nos siguen vendiendo la moto de que esta ley es maravillosa. Bueno, a los hechos me remito, no hace falta volverlo a explicar. Y por el otro lado, el PSOE es víctima, por así decirlo, entre comillas, de su propia dejadez. Es decir, porque es una dejadez de funciones del propio Consejo de Ministros, es decir, y del propio presidente del Gobierno, que permite que se salga adelante esta ley a sabiendas de lo que va a ocurrir y sobre todo a sabiendas del daño que va a provocar. ¿Por qué? Por una cuestión política, por sujetarse en el sillón, es decir, porque no le queda más remedio y sacrifica el bienestar de cientos de miles de mujeres en beneficio de un proyecto electoral. Punto. Y ahora sacamos rédito, ahora intentamos sacar rédito, ahora no nos ponemos en la bancada, ahora no nos hacemos la foto, ahora nos ponemos en contra, ahora la portavoz del gobierno ayer en el Congreso de los Diputados nos viene a decir que están ustedes con delirios, ¿no? Los de Podemos, que estamos hartos de sus delirios, tal. Oiga, es decir, ¿por qué? Porque vienen elecciones. Porque nos hemos dado cuenta de que nos están atacando por todos los frentes y que esto no era lo que el Partido Socialista quería. Pero, como hay que mantenerse en el poder, pues nos quedamos ahí. ¿Por qué no dimite nadie? Porque no tiene nadie dónde ir. Es decir, ¿dónde va a ir la señora ministra? ¿Dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿Dónde va a ir la secretaria de Estado? ¿Dónde van a ir los asesores? No tienen dónde ir. Y si van, no van a cobrar 100.000 euros. Van a cobrar por lo que cobramos los demás. Una cosa modesta. Es decir, y si llega. Entonces, claro, ese es el problema real. Ese es el problema real. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues seguimos en esta encrucijada que nos va a llevar muy posiblemente hasta las elecciones, como bien decía Javier. Es decir, esto no queda aquí porque van a seguir saliendo de las cárceles personas que están condenadas en este momento por violación, etcétera, etcétera, etcétera. Y también van a seguir rebajándose penas. O sea, esto no se para con lo que inició ayer. Entre otras cosas porque nos han vendido que, bueno, hemos aprobado la reforma, porque es lo que están diciendo por ahí mentideros del Partido Socialista, y no han aprobado nada. No, ayer aprobaron aceptar a trámite esa reforma, que ahora se inicia la tramitación parlamentaria para proceder a la reforma. Que no es otra cosa que un corta y pega de la propuesta del Partido Popular, ¿eh? Eso, ojo. Y una vez se apruebe, y cuando ya se publique en el Boletín Oficial del Estado, entonces entrará en vigor. Pero hasta entonces sigue vigente la ley Montero que libera a los violadores. Efectivamente. Entonces, estamos usando a las víctimas de violencia de género, las estamos usando como moneda de cambio para un juego político negro, oscuro, sin cuartel, y lo único que está haciendo es llevarse por delante las ilusiones de mucha gente. Sí, David, si es que al final yo creo que esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso, porque fíjate que han hecho atrocidades a lo largo de esta legislatura, ¿eh? Es que yo creo que hasta muchas veces deberíamos llevar un listín, ¿no?, de todo lo que han comentado para no olvidarles. Somos incapaces de recordar la de barbaridades que han hecho, porque la de cada día tapaba la del día anterior. A eso voy. Y nuestra capacidad de tragadera se ha ido aumentando de manera exponencial hasta el punto de que ya no nos escandalizamos por nada. Ha tenido que llegar el Tito Berni para sacudirnos un poco y decir, oye, que esto es un escándalo de la leche. Entonces, sí, es cuando nos hemos dado cuenta. Pero que estamos hablando que es un escándalo más. O sea, el decir lo del Tito Berni, pero... Oye, y perdonarle la pena, sacar de la cárcel a todos los que quisieron romper España. A los golpistas. A los golpistas. O sea, Sí, es decir, aquí es que, indultamos a los cuidado, golpistas. cuidado. O sea, cuidado cómo empezó la película, ¿no? Bueno, la película empezó, oye, no voy a dormir tranquilo si me uno con Podemos. O sea, ahí empezó toda la primera, película de terror que estamos viviendo, la ¿no? La primera de un rosario largo de mentiras, ¿eh? Lo que ocurre es que, claro, esta ley sí que es verdad que ha sido, yo creo, la gota que ha colmado el vaso, porque al final Hombre, porque ha generado una alarma social muy grande, cuidado. Y han atacado el sistema judicial, diciéndole, oye, no, es que tenemos jueces fascistas. Entonces, claro, la gente dice, bueno, vamos a ver. O sea, es decir, que los violadores estén en la calle, que se vean reducidas las penas de los agresores sexuales, ahora es culpa de los jueces, que lo que hacen es aplicar una ley que tú has aprobado. O sea, bueno, sí, pero es que yo creo que el límite de la sociedad española también tiene un fin. O sea, y es lo que les está pasando. Y llama inútiles a los jueces. Dice que tienen que irse a hacer un cursillo porque no aplican bien la ley. Y les llama machistas cuando la mayoría de jueces en España son mujeres. Son mujeres, a eso voy. Es decir, que se metieron ahí en un charco según empezaron a salir las primeras noticias, pero se metió todo el gobierno, ¿eh? O sea, todo el gobierno. Lo que pasa que es verdad que, como bien has dicho, el Partido Socialista al final ha dicho, dice, cuidado que esto nos agita a los
los cimientos y nos venimos abajo. Van más de 700 ya beneficiados y más de 70 puestos en libertad. Cuidado, es muy grave. Una auténtica pues barbaridad legislativa que, vamos a ver, que estamos con la ley trans, que va a ser otro problema. De la que similar. también les han advertido los propios juristas y el Consejo General del Poder Judicial, y de cuidado que vais a cometer el mismo error. Ni caso. Soberbia absoluta para sacar adelante sus leyes ideológicas. Con las leyes fiscales, que estamos hablando de cómo se van las empresas. Lo que pasa es que parece que eso les mola, les pone el rollo de enfrentarse a las empresas y decir, oye, pues mira, al final enfrentamos al empresario con el trabajador. Pero lo que ha pasado con la empresa que se ha ido, Ferrovial, que se ha ido que ha tomado la decisión de irse de España, es muy grave, ¿eh? O sea, eso es una bomba. Eso yo lo denomino torpedo en la línea de flotación del gobierno. Es decir, porque a mí que nadie me cuente una película que no sabían que esto iba a ocurrir. Es decir, y no lo han parado. David, pero es que no han sabido hacer, no saben ni qué hacer. Fíjate, cuando muchos decíamos que aquí en España podía pasar lo mismo que en Venezuela, que nos lo estaban diciendo los propios venezolanos. Los propios venezolanos, que dicen, nosotros decíamos como ustedes que esto no pasaba fíjate si pasa, fíjate. Hasta que pasó. Llega y dice, hasta que pasó en Venezuela. Ahora cuando estamos viendo esto, digo, mira, si ya os estábamos advirtiendo de que esto podía pasar. Es verdad que en Europa la ventaja que tenemos es decir, bueno, no te quedas en España, te vas a otro país y sigues funcionando como empresa, ¿no? Y no tienes ningún tipo de problema, no te tienes que cambiar de continente. Pero hemos vivido, con esto de Ferrovial hemos vivido el gobierno del absurdo, porque han salido todos a decir auténticas chorradas, nadie sabía qué decir. Unos que sí, no se pueden ir, otros, les vamos a prohibir irse, otros, es decir, alucinante. Es decir, les ha sentado, o sea, les ha venido como una torta espantosa, no han sabido gestionar y ahora hablan de que si la ley de OPA, no sé qué, no tienen ni idea, de lo que se está planteando. Es una brutalidad lo que ha pasado, o sea, es decir, y es verdad que a lo mejor de cara a la sociedad, desde su punto de vista es más fácil defender, bueno, pues no pasa, es los ricos deciden irse donde les da la gana porque nos quieren dejar abandonados, y al final van a ir con ese mensaje, ¿no? De intentar empobrecernos todavía más y empobrecernos también intelectualmente, ¿no? Que al final es lo que están persiguiendo, pero eso es bestial. Sin embargo, esto por mucho que tú lo intentes explicar a sus votantes, oye, no, que la culpa de que salgan los delincuentes a la calle, los violadores a la calle y que se reduzca la pena, es de los jueces, es de la derecha, es de los fascistas. Es decir, mira, chicos, no me cuentes películas, que es que los estás soltando tu ley. O sea, es así completamente de acuerdo. Lo que pero pasa es la cantina de siempre, cada vez que cometen un error echan la culpa a los fascistas, a la ultraderecha, siempre. Pero es que ellos se dirigen a su parroquia, es decir, saben que la inmensa mayoría de los que no le votan normalmente, si antes no le votaban con todo lo que han hecho estos últimos años, más difícil, pero también saben que su parroquia es muy fiel en la peor de sus acepciones, porque ser fiel de alguien que está cometiendo crímenes no te hace bueno por ser fiel, te hace cómplice del crimen, ¿no? Saben que se ha mencionado aquí una serie de cosas, el tema de cómo han puesto en la calle a unos tíos que han dado lo peor que se puede dar, el peor golpe de Estado que se puede dar es el que sea para romper una nación, y les vemos que siguen las instituciones. Sabemos lo que han hecho con los presos etarras. Han hecho y siguen haciendo. Sabemos cómo están acabando con la familia en todas sus acepciones. Se ha mencionado aquí la ley trans. La ley trans es una aberración más. Lo que pasa es que nos la estamos tomando un poquito a coña porque sí que es una ley que nos podemos cargar los ciudadanos si nosotros queremos. Me explico. A la vez se va a hacer la ley de paridad. Aquí ahora mismo, en esta mesa, los 4 invitados somos hombres. Si nos obligaran al director a que la mitad o un 40% fueran, pues ahora mismo don David y yo, por ejemplo, nos decimos que durante la tertulia somos de género fluido y nos manifestamos mujeres, no digo que usted lo vaya a hacer, ni yo tampoco, pero podría darse el caso y entonces ya no se incumpliría. Bueno, si sirven unos carnavales me disfracé de brasileña, si sirve, pues... Exactamente. No, el tema de los consejos de administración igual, aparte de que sea absurda la ley de paridad en sí, si ahora mismo los consejos de administración algunos dicen, pues mira, pues yo para mantener mi puesto y por el beneficio de la empresa o lo que sean, digo que no soy hombre, sino que soy mujer, o incluso empresas en las que la mayoría del consejo de administración son mujeres, porque hay empresas que están más dedicadas por su labor, por su función, a las mujeres, y lógicamente los consejos de administración son de mayoría mujeres. Pues no, ahora van a tener que echar a unas cuantas mujeres para meter a hombros que a lo mejor no sirven para nada. Es decir, yo estoy en contra de la ley de paridad porque estoy a favor de la ley de la capacidad, el que sea capaz para ocupar un puesto que lo ocupe, y el que no sea capaz, independientemente de si es hombre, mujer, si es mayor, si es menor, o sea lo que sea, o con quien se acueste, no tiene por qué tener prioridad a la hora de ocupar un puesto para el que no está capacitado. Entonces decía eso, que es que todas y cada una de sus leyes son aberrantes. Algunas, como decía el ejemplo de la ley trans, no la podemos cargar, pero la inmensa mayoría de ellas se van a quedar ahí.
se van a quedar ahí y de aquí a un año algunas más nos tendrán preparada. Y yo confío plenamente en don Miguel Ángel como en su labor municipal, pero me temo que el Partido Popular, cuando llegue al poder, tenga una serie de prioridades o bien impuestas por las circunstancias o bien que se imponga a sí mismos, y la inmensa mayoría de estas leyes se queden como está. Me explico. La ley de paridad, por ejemplo, el otro día el señor Núñez Feijóo, después de criticarla, dijo que era un calco de lo que ya se estaba aplicando en la Unión Europea gracias a lo que había propuesto el Partido Popular Europeo, con lo cual deja a las claras que poco va a cambiar. Segundo, la inmensa mayoría de las leyes contra la familia, por ejemplo la ley del aborto, todos sabemos cuál es la opinión del aborto del Partido Popular. Cuando está en la oposición lo critica, cuando está en el poder no lo cambia, interpone un recurso de inconstitucionalidad, un recurso que no se ve en 12 años, cuando se ve es porque ya tiene el Tribunal Constitucional mayoría de lo que llaman jueces progresistas. Y la ley no la hemos comido con patatas. La ley de memoria histórica, todos sabemos lo que hizo también el señor Rajoy. Y ahora ha sido su hijo, la ley de memoria democrática, que es todavía peor, pues me temo que si tocan algo será unos flecos. Es decir, el problema de esta situación es que hay unos sujetos aberrantes, creando leyes aberrantes, y que la solución yo no la veo en un cambio de gobierno, salvo que, y mira que me gustaría equivocarme, se liara la manta a la cabeza y dijera, a ver, como decía don Miguel Ángel, lista de todo lo que han hecho mal. Vamos a empezar a tachar cosas. Y tachar es tachar. No hacer un tic y ya lo miraré. Pero me temo que la experiencia de los últimos años no. Fíjate, ¿no? Yo que estoy metido en harina en estas cosas de la política, yo voy a romper una lanza a favor del que ha sido mi partido y sigue siendo, vamos, que sigo afiliado al Partido Popular. Claro, cuando alguien llega al gobierno, esto es muy fácil, desde los micrófonos es muy fácil decir, el Partido Popular no hace sus deberes cuando está en el gobierno. Perfecto. Pero claro, es que cuando el Partido Popular llega al gobierno, cuando llegó Rajoy al gobierno, es que no nos acordamos. Es decir, pero cuando Rajoy llega al gobierno, se encuentra el país hecho un zaleo. En menos 27 o en menos 100, no sé en cuánto. Entonces, estamos a lo urgente y no a lo necesario. Es decir, ¿a qué estamos? A salvar la economía, a salvar las infraestructuras, a que funcione el país correctamente, o estamos a eliminar leyes de zapatero. ¿Se pueden hacer a la vez? Es posible. Pero yo recuerdo el discurso de Adolfo Suárez, que es maravilloso y que todo político debe de conocer, es decir, que cuando venía a decir que me toca reformar un edificio con los vecinos dentro. Es decir, tienen que tener agua, tienen que tener luz, tienen que tener servicios, y a la vez estoy reformando el edificio constitucional. Es decir, se me está exigiendo, que por eso fue una de las dimisiones de Suárez, y por eso Suárez cae, es decir, se me está exigiendo sanidad, educación, tal, pero a la vez estoy reformando el edificio constitucional. Es decir, o estoy en una cosa o no estoy en la otra, o intento estar a todo lo que puedo. Es decir, no quiero justificar con esto nada, pero lo que sí que es cierto es que le echamos bronca al partido. Lo compro, don David, los primeros 2 años. No lo sé, pero el resto del tiempo... Es que nadie se acuerda del tiempo, o sea, del momento de Rajoy, de cuando llega Rajoy al gobierno. ¿Lo haría mal, lo haría regular? No lo sé, eso lo valorará seguramente el tiempo. Pero lo que sí que es cierto es que cuando Rajoy llega allí, y yo, es decir, estaba muy cercano a algunos de los ministros y a algunos de los secretarios de Estado de aquel momento, es decir, estaban desbordados, pero desbordados por la situación que traían. Entonces, estábamos a lo más urgente. Nadie se acuerda, por ejemplo, que se cargó no sé cuántos coches oficiales, que se cargó no sé cuántas empresas públicas, hasta una que se llamaba la tortilla de Manuela o la tortilla de Carmen, o no sé qué, que era de la Expo 92, que seguía todavía en marcha. Es decir, nadie se acuerda de estas pequeñas cosas y sí que nos decimos, no se cargó la ley de memoria histórica. Hombre, yo me la había cargado, pero claro, es decir, con unos tiempos, es decir, o estamos a lo que estamos o estamos a estas cosas. ¿Es verdad que podía haberlo hecho? Sí. ¿Que tenía mayoría? Sí. ¿Que podía haber reformado la ley de educación de otra forma? También. Es decir, pero, vamos, yo que hablaba con algún secretario de Estado, dice, pero si es que me faltan horas en el día. Es decir, no, fundamentalmente yo siempre pongo el ejemplo, dice, cuando tú tenías la nevera vacía, se preocupó por intentar que hubiese comida en la nevera. Claro, daros cuenta que a día de hoy nos vamos a enfrentar al mismo el PP que llegue ahora se va a enfrentar exactamente a la misma situación que se enfrentó Mariano Rajoy cuando llegó. Que no se habla de ello, se habla mucho de la deuda pública, se habla mucho de las cifras de paro camufladas y demás y tal, pero del déficit público, pese a que se está recaudando más que nunca por los altos impuestos, no se habla del déficit público. Mariano Rajoy me río mucho porque como lo soltaba con esa sorna, ¿no? Dice, joder, llegó Zapatero y me decía oficialmente que había un 6% de déficit público. Esos son 60.000 millones al año. Y cuando le dieron los papeles... 9. O sea, es decir, 30.000 millones al año. O sea, al año. O sea, es decir, claro, a día de hoy, vosotros escucháis que se hable de eso. No. Eso es sangrante. Eso es sangrante para un
para un país. Quiero recordar que a día de hoy las cifras oficiales están hablando por encima del 6, en torno al 7% de déficit público. Me quiero ver cuál es la realidad cuando llegue Feijóo al gobierno, ¿no? Porque de esto no me creo, no dicen la verdad ni al médico, o sea, esta gente. Entonces, tenemos ese problema. Tenemos, por ejemplo, también un problema que ellos intentan focalizarlo en la Comunidad de Madrid, pero tenemos un problema sanitario en toda España. Sí. Que hay que abordarlo, ¿eh? Es un problema muy serio. Y coincido contigo en que hay que tomar otra serie de decisiones. Y fíjate, yo en eso, Feijóo, el tiempo que le llevo conociendo como presidente, tanto autonómico y en este caso como presidente del Partido Popular, igual que se ha posicionado con el tema de la paridad, y tienes razón, no creo que la vaya a tocar. Por ejemplo, la ley trans se ha pronunciado también, ha dicho que la va a derogar. En la ley esta de memoria democrática también ha dicho que iba a ir a por ella. Es decir, que yo creo que se le pueden acusar de muchas cosas, pero de decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, te lo dice claramente estando en la oposición, con el posible coste político que pueda tener. Fíjate que yo incluso escucho algún ataque diciendo, oye, ¿por qué habéis apoyado ayer desde el Partido Popular el inicio de la tramitación parlamentaria de la ley del sí? Eso era evidente. Bueno, ha habido ataques, porque como decían, oye, no hay que darle ni agua a esta gente, que se rompa el gobierno, exigirle la convocatoria de las elecciones. El otro día en una tertulia me lo decían. Digo, vamos a ver, si yo estoy diciendo que esto está mal y estoy ofreciendo una alternativa, si me presentan una propuesta para poder hacer una alternativa, tengo que cumplir. Aunque le esté dando una bombona de oxígeno aunque se esté apoyando al Partido Socialista, esta reforma es en favor de los ciudadanos españoles. Entonces, y había que apoyarla. Yo creo que Feijóo, si algo le caracteriza, es que sigue su hoja de ruta. Y su hoja de ruta que podrá acertar y podrá equivocarse, pero lógicamente como todos en este mundo, pero evidentemente el tío lo tiene claro, ¿no? Desde ese punto de vista, con independencia de los ataques que le den por diestra y por siniestra, o sea, es decir, él al final va en esa línea. Entonces, a raíz de lo que manifestabas, pues hombre, todo lo que han hecho, estoy convencido de que no lo van a derogar. Pero también es verdad que ha dicho lo que va a derogar. Pues yo quiero pensar que Feijóo habrá aprendido la lección, habrá tomado nota. Vamos a ver. Mariano Rajoy cometió un error, o sea, tan centrado y focalizado en una situación económica que se encontró sobrevenida, que fue dramática, pensó que lo más urgente y necesario era llenar la nevera, efectivamente, y a eso se dedicó. Y olvidó una serie de luchas, de la batalla cultural, lo olvidó, y dejó, por tanto, de ser el referente, el guardián del tarro de las esencias, de una serie de principios que siempre habían estado en el Partido Popular. Eso generó un descontento enorme en gran parte del electorado del Partido Popular. Eso provocó la fractura de la derecha y eso provocó la creación de un partido nuevo que fue Vox. De gente que estaba en el Partido Popular, consideró que se había dejado de defender una serie de principios en los que ellos pensaban que el Partido Popular era el defensor adecuado y, por tanto, crearon un nuevo partido. Yo creo que si Feijóo ha tomado nota, que como buen pragmático que es este gallego, lo habrá hecho, se dará cuenta de que tendrá que jugar con el acelerador y con el freno adecuadamente. Es decir, ocuparse de lo urgente y de llenar la nevera, pero sin olvidar que la gente que le vota lo hace en defensa de unos valores que él deberá defender, ¿no? Date cuenta que en Galicia, cuando sacaba esas mayorías aplastantes y no daba cabida... 4 consecutivas. No daba cabida a otras formaciones políticas, por algo sería. O sea, evidentemente se sentía la gente representada por él. O sea, es así de claro. O sea, aquí al final quien te quita y te pone son los ciudadanos en unas elecciones. O sea, es así de... Yo creo que lo más inteligente que puede hacer Feijóo es algo que de momento está haciendo, que es tener en los dos platillos de la balanza dos sensibilidades distintas dentro del Partido Popular, pero que son los grandes motores en este momento. Por un lado, Isabel Díaz Ayuso, que es sin lugar a dudas pata negra, representante y defensora de los valores, muy aguerrida, una auténtica Agustina de Aragón, que levanta pasiones incluso entre los votantes de Vox, y un Juanma Moreno, que ha sabido también de una manera pausada y dialogante y con unas formas muchísimo más suaves, contentar a una amplísima capa de la población, y lo ha demostrado su mayoría absoluta en Andalucía. Si Feijóo tiene la habilidad de combinar esas dos fuerzas, esos dos motores que empujan su embarcación, no escorará ni a estribor ni a babor. Yo, si me permitís un comentario simplemente breve y resumiendo. Hasta hace poco veías a los señores del Partido Socialista
obrero español, bueno, de obrero poco, español. Español menos. Sabes que el Partido Socialista es conocido en Europa como para sonreír o enfurecerse, porque es que no tiene ni las ideas claras, siquiera en Europa, pero es como le llaman, para sonreír o enfurecerse. Pero vamos a ver, hace poco estaban echando los nidos de corrupción al Partido Popular. Bien, sale a suelto Rodrigo Rato, ya no hay nada de corrupción en el Partido Popular. Sale a suelto Eduardo Zaplana, ¿vale? Que eran los dos bases de ataque que siempre hacía el gobierno de Sánchez contra Hablamos esto. de Francisco Camps. 11 Francisco causas. Camps. Sobreseídas todas. Sí, todas. Le hicieron dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana, Y ahora una pregunta. ¿Por qué no están en la cárcel los señores Griñán y Chávez? Con la mayor estafa que ha habido en España de los siglos. Vamos a ver, yo del señor Griñán no he visto ningún certificado de que tenga cáncer. Bueno, pero el señor Zaplana estuvo en la cárcel teniendo leucemia. Leucemia, sí. El señor, además, con una juez podemita, que fue la que instruyó la causa. Y resulta que el señor Chávez tampoco entra. Resulta que todos los de la trama de Andalucía, que se llevaron millones de formación a expuertas, incluidos los sindicalistas en Andalucía, ¿qué ha pasado? Bueno, pero es que ya vemos el ¿Pasa doble rasero algo? que se aplica Pues aquí. espero que cuando llegue el señor Feijóo, que sé que va a ser difícil, sobre todo el primer año, que tienes que poner un poco en orden, yo soy partidario aquí una cosa, no se puede perdonar. Zapatero tenía que haber pisado la cárcel. Bueno, eso no Para lo sé. mí, Yo personalmente, solamente sé y sus ministros. que Fuentes Curbelo, Inglés. Tito Berni, está en libertad con cargos. Sí. En contra de la opinión de la jueza. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no pidió que hubiera prisión incondicional para él. ¿Por qué? ¿Por qué? Si existía, como advirtió la jueza, un grave riesgo de destrucción de pruebas. Porque ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Exactamente, pues ya no hace falta hablar mucho. Entonces, bueno, pues nada, ya se acabó el discurso de la corrupción. Ahora vienen, señores, las ideas. ¿Cómo llegaron ustedes al poder? Pues mire, Hay que recordar, es que el mediante discurso una de la moción corrupción censura. fue el que utilizaron justamente para justificar una moción de censura. Exacto. Por un Pues ahora. famoso párrafo dentro de una sentencia de alguien que por su cuenta hizo una valoración que luego no se consideró de que tenía ningún sentido, sirvió a Pedro Sánchez a justificar una moción de censura contra Rajoy por ser un partido muy corrupto. Sí. Eso supuso la traición del Partido Nacionalista Vasco, que acababa de apoyar los presupuestos de Rajoy, para votar a favor de esa moción de censura, con lo cual tumbó al gobierno de Rajoy. Pues por esa misma regla de tres, en este momento se justificaría una moción de censura contra Pedro Sánchez por lo mismo, por ser el secretario general del Partido de la Corrupción, a tenor de lo que estamos viendo, que es escandaloso, ¿no? Sí. Por eso yo me encuentro orgulloso de ser del partido que soy, CCP. Café, Copa y Puro, que somos mayoría absoluta, a ver si ya nos dejan en paz y nos dejan vivir, por lo menos. Que es difícil, Pues porque ya eso de fumar... Son las tres Cs que van prohibiendo por todos lados. Pues sí, Digo, es es que lo- cuidado, justo ¿eh? lo que iba a decir, que precisamente si nos dedicamos exclusivamente a modificar lo económico, que hay que modificarlo, y dejamos las leyes culturales, las leyes ideológicas, pues podemos temernos que ese partido desaparezca como tal y usted como presidente se vea las colas del paro, esas colas del paro que le pondrán como fijo discontinuo y por lo tanto pues no figurará en ningún lado, ¿no? Pero volviendo a lo que hablábamos antes de y creo que en esto sí que estamos de acuerdo todos, en otras cosas estamos difiriendo, pero es que son maestros de la propaganda y de cómo saben llevar las cosas. O sea, el que evidentemente a nadie se le debe escapar que hayan aprobado, no que hayan aprobado la reforma de la ley, sino que se haya dado este primer paso un 7 de marzo, justo la víspera del 8 de marzo, no es baladí. El que nos lo van a presentar como que ellos han cambiado la ley y que precisamente son sus socios molestos, según se acerquen a las elecciones van a ser socios más molestos, pero no para echarlos, no lo van a seguir vendiendo. Que todas estas leyes que digo, culturales e ideológicas que nos han impuesto, les van a hacer que vayan a obtener una rentabilidad electoral a ellos. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, la ley de memoria democrática, que se dijo al principio, pero se ha vuelto, parece que a ocultar, una de las secuelas que tiene, trágicas secuelas, es que a un número determinado de personas, se habla de 300.000 y 400.000 residentes en Hispanoamérica, las van a considerar ciudadanos de primera categoría, ciudadanos españoles de primera categoría con esta ley, y uno de los motivos por los que lo hace y una de las consecuencias de esto es que puedan votar en las elecciones españolas. El ser ciudadano español
estando en una zona del mundo donde estás peor siendo ciudadano de ese país que siendo ciudadano español, ¿qué va a suponer? ¿A quién le van a agradecer el que les haya regalado la nacionalidad española? Al que se las ha regalado. ¿Pueden obtener votos de ahí? Por supuesto que sí. Hombre, si son sobre todo nietos de exiliados republicanos, pues probablemente su sensibilidad política tenderá más hacia el partido del gobierno que hacia otro, ¿no? Es decir, que no hay que ser muy conspiranoico para saber que están hilando fino en una serie de cosas. Ahora va a haber unas elecciones municipales y autonómicas. También hay gente que desconoce, y para el que los conozca se lo digo, que los ciudadanos de países en los cuales hay un convenio especial pueden votar aquí incluso sin haber abandonado su otra nacionalidad. Es decir, pongo el ejemplo de Ecuador. Un ecuatoriano que está residiendo en España, aunque siga siendo ecuatoriano, puede votar en las elecciones municipales de Madrid, de Leganés. Mientras que también un español puede votar, pero ¿cuántos ecuatorianos hay en Madrid y cuántos españoles hay en Ecuador? O sea, es decir, ¿los españoles que hay en Ecuador pueden movilizar a tanta gente como para alterar un resultado electoral? No. ¿Los ecuatorianos que hay en España se lo pueden hacer? Estoy poniendo el ejemplo de Ecuador y que nadie se me vea por aludido, pero es por un ejemplo que todos sabemos que hay muchos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Si ese número de votos puede hacer que esas previsiones que tengan de joder, con lo mal que lo están haciendo, sí, con lo mal que lo están haciendo, pero si les dan un tipo de subvenciones, si les dan un tipo de ayudas, ¿a quién van a votar? El otro día el mismo Miguel Ángel me decía, sin embargo, por ejemplo, el tema de los venezolanos puede ser al contrario. El venezolano se ve reprimido por el régimen socialista y comunista y, por lo tanto, a lo mejor al que no vota aquí es al Partido Socialista o a Podemos, porque le recuerdan de lo que han huido. Pero también el venezolano es un tipo de inmigrante. Es decir, que ese tipo de juegos también entran. Y entonces, si no se cambian las leyes culturales, si no se cambian las leyes memorialísticas, si no se cambian las leyes ideológicas, al final es tirar piedras contra tu propio tejado. Es decir, te estás garantizando todo en ganar elecciones cuando al final el censo electoral lo van a moldar para que sean contra tuyo. Es decir, aunque sea solamente, si me permiten la expresión, por egoísmo, hacer las cosas bien, que a lo mejor no van a salir las cosas como pensabais si solo os centráis en lo económico, ¿eh? Sí, no, sí, está claro que no hay que centrarse solo en lo económico. Luego, la verdad es que cuando hablas con los ciudadanos de otros países que tienen que votar en las locales, has dado la clave. A ver cómo reaccionan. Que muchos vienen huyendo de sus países por algo. O sea, yo no creo que a nadie le apetezca salir de sus países porque sí. O sea, es decir, yo creo que cuando vienen a otro país, evidentemente es porque ven que allí la situación no era la deseada, ¿no? Y están viendo movimientos que ya los han sufrido en su país, ¿no? Entonces, lo tienen como muy claro. Vamos a tener unas elecciones el 28 de mayo y ya verás cómo nos daremos cuenta que incluso todos estos ciudadanos que son de otros países pero que votan en las elecciones locales, ya verás cómo nos van a sorprender. Fíjate, al lado del Partido Popular está el movimiento de hispanos con el Partido Popular, que lo tienen, pero vamos, lo tienen clarísimo, ¿eh? O sea, lo tienen clarísimo y hacia dónde tienen que tirar desde el punto de vista de decir, oye, mira, Ángel, no podemos permitir que España, que al final es, nos habéis acogido, o sea, lo sienten ya como un país suyo, pase lo mismo que en nuestros países y tenemos la obligación de abriros los ojos a los españoles. O sea, fíjate hasta dónde llegan, ¿eh? Tenga usted en cuenta que en Hispanoamérica el avance de la extrema izquierda está siendo escandaloso, incluso en un país como Colombia, históricamente gobernado por la derecha, ha ganado también esa izquierda tan radical. Están subiendo al poder exguerrilleros, exnarcos, o sea, es una barbaridad lo que está ocurriendo. Y al final la estrategia que ellos están viendo que se está siguiendo aquí del enfrentamiento hombres contra mujeres, empresarios contra trabajadores, el campo contra la ciudad, dice, es la misma estrategia de enfrentamiento que ha llevado al poder a determinados líderes allí en esos países, ¿no? Entonces, claro, ¿qué mejor experiencia que el que la ha sufrido ya? O sea, es decir, y el tema está en que oye, es de agradecer el esfuerzo que están haciendo para que los españoles abran los ojos. O sea, es decir, porque verdaderamente ellos no son los ciegos. O sea, yo muchas veces la sensación que tengo, digo, no, es que si los ciegos son mis compatriotas de nacimiento. O sea, no es, digo, que no terminan de ver lo que hay y que le siguen vendiendo la moto de que el caudillo era del Ferrol y que sigue vivo, ¿sabes? O sea, y digo, y se lo siguen creyendo, ¿no? Sí, además hay una cosa, entonces ahí llegas y dices, cuidado,
abrir los ojos, que estos tíos vienen porque han pasado hambre, y han pasado hambre en sus países y tienen que venir aquí a buscarse la vida como pueden. Que haya gente también que se aproveche por el camino, por supuesto, no te lo voy a discutir, pero no creo que sea la mayoría, ¿eh? Bueno. Yo conozco a muchísima gente que además nos pide opinión, nos piden estudios, etcétera. Y fíjate, las grandes constituciones en España que está habiendo últimamente, las pocas que hay de constituciones en toda España, por regla general, son de gente de Sudamérica que están creando empresas aquí en España y constituyendo empresas. Y vienen con sus pequeños ahorros y abren una empresa e intentan abrirse y labrarse un futuro. Huyen de donde han estado y no podían montar ni siquiera una empresa porque eran perseguidos. Y por eso se han venido para España, porque ven que hay una libertad, por lo menos, que se puede hablar, que pertenece a Europa y que han encontrado un cobijo en los españoles estupendo. No eso de que los españoles somos intolerantes, la historia esta que vende el Partido Socialista, que si somos racistas, que si todas estas tonterías que venden. No, están aquí y están muy agradecidos. Yo cuando les ayudo, que les ayudo en todo lo que puedo, porque lo que me interesa, y yo como empresario, que se monten muchas empresas en España, todos, para poder mantenernos, a la radio por la publicidad, a mí por vender mis datos y mis informes, al otro por vender sus muebles, etcétera. Es que necesitamos esas empresas. Y la verdad es que en eso me llevo una agradable sorpresa del pensamiento que tienen. Ahora, que hay un porcentaje de todo que podemos hablar que no es gente sana, sí. ¿Que esa gente viene aquí a coger dinero, subvenciones y chiringuitos? Sí. ¿Quién les abrió las subvenciones y los chiringuitos? Manuela Carmena. ¿Se acuerdan de la ínclita alcalde Manuela Carmena? Uh-huh. Que Madrid era un desastre. Porque es que aquí hay que recordar dos cosas y además incluso me duele a veces decirlo, porque me pregunta la gente y me dice, es que tú eres de derecha. No, señor, si yo fui afiliado al Partido Socialista Popular de Tierno Galván y José Bono. Errores de juventud. Sí, y tuve que salir corriendo de allí. Pero luego ya con madurez ya se cuando escucho una conversación donde estaban pactando ya el pacto con el Partido Socialista después de las elecciones, las primeras elecciones. Cómo Tierno Galván se vendió. Tierno Galván, al que todo el mundo dice un gran alcalde de Madrid, es un desastre. Para mí el mejor alcalde que ha tenido Madrid hasta el momento, para mí el mejor, se llama Álvarez del Manzano y Rodríguez Sagún, que empezaron los dos juntos. Y para mí es el mejor alcalde que ha tenido Madrid. Desde luego Rodríguez Sagún, que era de Ávila, que de mi tierra. Vamos, Rodríguez Sagún, el hombre pilló el cáncer, tuvo que dejar la parte de la alcaldía a Álvarez del Manzano, que realizó un trabajo extraordinario en Madrid. Y eso hay que felicitaros en ese tema a los madrileños. A mí me entra envidia. Yo que vivo en la Comunidad Valenciana, pues no vea lo que tenemos. Comunidad Valenciana, mientras estuvo el señor Zaplana, hubo votan. Inversiones en Alicante y hubo inversiones en todo. Cuando llegó el señor Camps, todo fue para Valencia. O sea, por poner un ejemplo. Entonces, yo valoro mucho. Y esta gente sudamericana que viene de Colombia, de Argentina, no solamente de eso, la verdad es que vienen con una mentalidad de montar empresas, hacerse aquí su futuro, les gusta España. Joder, pero si España somos el país más atractivo de Europa. Sí, lo que es una pena. Decía un profesor mío, al hilo de lo que acabo de decir, que no era comunista de joven, no podía ser conservador de mayor. A Tamames le ha costado un poco llegar a esa... Se ha tomado su tiempo. Se ha tomado su tiempo con 90, pero bueno, ha llegado. Pero bueno, él encarna la transición. La transición total. Esa es la transición que él ha experimentado. Yo le tengo un enorme respeto a por Dios, intelectual, enorme aprecio. Creo que es un hombre con la mente muy bien amueblada. Fue todo un referente del Partido Comunista Español, efectivamente, figura clave en la transición con la UCD y bueno, y ahora sigue siendo un cerebro brillante, ¿no? Va a hacer un buen papel en la moción, fíjate. Vamos a ver qué hace. La verdad es que esta moción es complicada de analizar, porque las mociones, si se presentan para ganarlas, está claro que esta está abocada al fracaso. Bien es cierto que la que presentó Felipe González contra Adolfo Suárez en el 80 no la ganó, pero le sirvió para situarse como una alternativa de gobierno y 2 años más tarde sí se convirtió en presidente. Las que después han intentado otros, desde Hernández Mancha a Pablo Iglesias, han sido un fracaso absoluto, que encima les estalla en la cara a sus propios protagonistas. Y en esta ocasión, pues me cuesta sacar una conclusión acerca del valor que pueda tener. No sé ustedes qué opinan de esta moción de censura. Sí, yo desde luego creo que va a contratiempo, es decir, porque es verdad que le va a dar un poco de vuelo al Partido Socialista en mitad de esta historia.
Estamos expectantes porque yo realmente siempre he dicho que las mociones de censura, si no se van a ganar, es mejor no plantearlas. No es una herramienta para generar debate en el Congreso, no lo es. No está pensada para eso, está pensada para hacer un cambio de gobierno. Pero insisto, como a Felipe González le sirvió para ponerse en el atril y le fue de gran utilidad, otros después pensaron que le serviría de lo mismo y al contrario. Yo creo que la moción de censura, a quien único que puede beneficiar en este caso es a Vox, en el sentido de que le está poniendo en el foco, le pone el foco mediático, no estamos hablando de él permanentemente, puesto que da el morbosillo político, ¿no? de la situación. O puede beneficiar a Sánchez, porque puede salir eso triunfante, claro, con un discurso propagandístico que le funcione. Y luego tenemos la maquinaria enfrente del Partido Socialista que se va a poner en marcha, que ya estará en marcha. De hecho, ya está en marcha porque ni siquiera hay día para la moción, ¿no? Eso ya forma parte de la maquinaria, es decir, que todavía ni siquiera se ha dicho cuándo va a ser, porque estarán midiendo los tiempos y la excusa es la agenda del presidente, ¿no? Viendo la agenda del presidente, ver dónde la encajan, ¿no? Que hay que buscar unos huecos libres, tal, esa es un poco la excusa. Pero desde luego es una maniobra que ya ha empezado, ¿no? Es decir, por parte del Partido Socialista a manejar. Yo creo que va a tener dos claros, digamos, beneficiados. No digo vencedores porque creo que no va a vencer ninguno, pero beneficiados políticamente, que es Vox, porque le está poniendo en el foco mediático y le está poniendo en el centro de la noticia. Esa entrevista tan mames en El País yo creo que no es casualidad, es decir, no es casualidad, eso ocurra. Entonces, pues va a poner a Vox en el centro, que está viendo cómo el Partido Popular le está ganando la mano y le está arrinconando, que eso es una realidad, las encuestas le están llevando al rincón, porque el Partido Popular está creciendo, ¿no? Desde que Feijóo ha tomado las riendas. Y luego, por otro lado, uno de los grandes beneficiados también, yo creo que va a ser el Partido Socialista, en el sentido de que Pedro Sánchez se le está dando pie a hilvanar su discurso y ponerlos. Lo puede hacer bien o lo puede hacer mal, veremos a ver. Pero siempre coloca la bola en el tejado que le interesa. Entonces, Tamames irá allí, le dará un repaso, estoy seguro que le va a dar un repaso que como nadie se lo ha dado, estoy casi convencido, pero sí que es cierto que no olvidemos que tenemos enfrente a Pedro Sánchez, que, en fin, que usará toda su estrategia política y toda su arma para autovenderse, que es lo que hace siempre, autovenderse, intentar sacar rendimiento de la moción de censura, porque va cómodo, sabe que no va a prosperar, va cómodo. No, es que él sabe que no se va a presentar a las elecciones generales en España, ¿eh? No penséis que el PSOE, o sea, que Pedro Sánchez se va a presentar a las próximas generales, ¿eh? No va por ahí la cosa, ¿eh? Ahí está buscando sustituto dentro del PSOE. Y por él pondría a Yolanda Díaz de segunda, ¿eh? O sea, pondría para ponerla. Lo que pasa es que dentro del PSOE Yolanda Díaz no la tragan a Yolanda Díaz. Entre otras cosas porque no es del PSOE. Y yo creo que Pedro Sánchez esperará hasta noviembre, creo que son las elecciones, ¿no? Generales. Diciembre. Bueno, puede ser en diciembre. Y después él ya tiene lo que quiere, que era su propaganda, como tú has dicho muy bien, en Europa. Es ahora mismo el responsable de la Internacional Socialista, creo. Eso es. Máximo responsable. Él quiere la Unión Europea porque no hay peor cosa en la vida que un tonto motivado. Y este se cree que se le ha quedado pequeña España y que él tiene que irse a Europa allí porque es un tonto motivado. Y además va a coincidir los 6 últimos meses de su mandato, si es verdad que se le desbanca del poder, con los 6 meses de presidencia de la Unión Europea, que todos sabemos que es una presidencia ficticia porque mandan quien manda, pero él lo va a poder vender una vez más como un mérito y un reconocimiento a su gran labor como presidente del gobierno. ¿Pero creéis que a los españoles les importa un bledo que este hombre presida la Unión Europea? Pues yo creo que... No, por eso... Sé que es difícil para nosotros. Estoy seguro que si le preguntamos a cualquier español de a pie quién es el presidente de turno de la Unión Europea en este momento, no tiene ni idea nadie. No. Que sí, pero ya se van a encargar de decírnoslo en todo tipo de telediarios, en todo tipo de informativos de cualquier cadena, etcétera. Y repito, es que para nosotros es difícil meternos en la cabeza de los que votan normalmente a Pedro Sánchez, pero es que hay que intentar ser comprensivo en lo que ellos, no defenderle ni justificarle, pero sí comprensivo en lo que hacen y por qué lo hacen, y le va a dar un montón de frutas para hacerlo. Y en cuanto a la moción de censura, estoy de acuerdo en que los dos beneficiados. Por un lado, evidentemente, Vox necesitaba que alguien le hiciera casito, porque en estas elecciones municipales y autonómicas iba a salir fuera de la foto, porque todos sabemos que quitando alguna región es muy fácil que no solamente no tenga ninguna alcaldía importante, sino que incluso pierda algo de representatividad con lo que tenía en las otras elecciones autonómicas, y necesitaba ponerle el foco de la noticia, un cierto tipo de visualización. Él ha utilizado una baza que es legítima y que luego también lo va a enfocar sobre todo para las generales.
Sobre el candidato prefiero no hablar porque evidentemente mis discrepancias absolutas con el señor Tamames desde que entró en España hasta ahora mismo. Pero también ellos han hecho la jugada bien, creen que les puede salir bien de decir no es un tío nuestro, con lo cual no me podéis criticar de que presenta un tío nuestro, y entonces eso hasta la izquierda le puede motivar. Por supuesto, nadie de la izquierda va a votar en contra de la modelo. No, eso no va a cambiar ni un solo voto. Por supuesto, pero ellos podrán decir no me puedes acusar de... Y luego lo último, el tema de si son oportunas o no, yo creo que sí. Es decir, todo tipo de iniciativa, movilizaciones en la calle, este tipo de mociones de censura, interpelaciones, llevar al Parlamento Europeo todas las leyes aberrantes que se están haciendo en España, creo que puede ser positivo para cambiar la opinión de la gente. Sí, mira, en cuanto a la personalidad de Sánchez, yo creo que cuando yo escuché a Maxim Huertas en una entrevista reciente decir que cuando a él le cesaron, lo que le dijo Sánchez es ¿cómo me recordarán los españoles? Pues yo creo que ya define bastante. Yo vine aquí a llorar, no es que lloraran por mí, ¿no? De algo así, dijo, yo vine aquí a que me consolaran, no consolar a nadie. Que Sánchez le dijo más igual, ¿cómo me recordarán los españoles? No, pues bueno, cuando uno ve eso, pues yo creo que ya da bastante pie a saber ante qué personalidad nos estamos enfrentando. Sí. O sea, ya así de... Era lo único que le preocupaba. Y el riesgo que tenemos. O sea, es así de claro. Yo creo que de ahí parte todo, ¿no? Y luego, en cuanto a la moción de censura, pues coincido con vosotros. Yo creo que al final Vox quería agitar el avispero y evidentemente llamar la atención. Lo que ocurre es que esto al final supone también una cortina de humo, ¿no? Distraernos de lo importante, de todas las barbaridades que se están cometiendo y que había que estar recordándole día sí, día también, y al final la moción de censura tapa absolutamente todo ese mensaje de castigo continuo y tapa todo por un lado y por el otro lado le da también una bombona de oxígeno a Sánchez para otra vez la ultraderecha vienen a por nosotros, ¿no? Que al final ese es el resumen y nos opaca todo lo demás que estamos constantemente ahí como hormiguitas sumando, ¿no? Bueno. Entonces yo creo que los españoles también abrirán los ojos y se darán cuenta y al final ese crecimiento que estaba señalando del Partido Popular pues que no cese. Será interesante ver ese debate. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, vamos a escuchar el boletín informativo y de inmediato volvemos en Tiempo de Tertulia hoy con Miguel Ángel Recuenco, José Vicente Lucas, David Gómez y Jesús Muñoz. 10 de la mañana y 8 minutos, 9 y 8 en la Comunidad Canaria, en el Contrapunto, en Tiempo de Tertulia, hoy acompañados por Miguel Ángel Recuenco, José Vicente Lucas, David Gómez y Jesús Muñoz. Y decirles que tal día como hoy, de hace 3 años, el 8M de 2020, se celebró la gran manifestación feminista en la que participaron varias ministras del Gobierno y que acabó convirtiéndose en una auténtica bomba vírica, en un infectódromo que supuso el inicio de la pandemia de coronavirus. Pocos días antes, el coordinador de emergencias de alertas sanitarias, Fernando Simón, había minimizado el asunto diciendo que en España apenas habría casos diagnosticados. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, si la transmisión... Las parejas se van por la carretera y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola Simón, ¿dónde vas tan aprisa? Para un poco, ¿qué quieres tomar? Parece que ya nos hemos olvidado, pero Fernando Simón fue el personaje de consumo diario durante 2 años de nuestra vida, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Hay que también ponerse un poco en su piel, ¿eh? Porque fue al principio, pues nos asustábamos todos cuando salía, y luego ya pues le dedicamos todos nuestros dardos, pero sí que es cierto que durante 2 años estuvo a la palestra aguantando el tirón, que también hay que reconocérselo, con datos no sé si reales o no reales, pero desde luego nos informaba a los españoles. Reales o no reales, nos estuvieron engañando todo lo que les dio la gana. Por eso digo que ahí respecto al número de muertos, número de infectados, nos mintieron todo lo que quisieron.
Tiempo después sabríamos que murió muchísima más gente de la que realmente nos decía, ¿no? Así es, ¿verdad? Es totalmente correcto. Entonces, efectivamente nos acordamos de él. ¿Dónde está, por cierto? No sabemos dónde lo han colocado. Seguramente lo colocan en el sigue en el mismo puesto. Cargo, ¿eh? Sigue en el mismo sitio. En el mismo puesto. Nadie le ha cesado ni él ha dimitido. Debe ser que están contentos con su gestión, no sé. Pues debe de ser que están contentos con la gestión. Desde luego aquello desbordó a todo el mundo y el gobierno lo usó a favor de corriente, como siempre ha hecho Pedro Sánchez, para sacarle rédito político a una situación absolutamente dramática. Esto que hemos escuchado y que ha colocado muy bien y oportunamente Javier, el señor Simó, fíjate que yo le he criticado mucho porque es que me parecía además un sinvergüenza que estaba mintiendo. Y sin embargo, cogí un informe de la Organización Mundial de la Salud, cuando este tema, pero de diciembre, y decía que en España como mucho habría, pues, algún caso diagnosticado, fue la expresión exacta. Algún caso diagnosticado. Eso era la Organización Como Mundial de la que Salud. Podía haber 2 o 3 a lo sumo, sí. Y entonces él dijo lo que le decía en el informe. Luego ya las mentiras que contó después o que le obligaban a contar después, pues eso ya es denominación de origen del señor Simó. No va a dimitir, seguirá ahí. Ha sido un hombre útil para el presidente del gobierno. Le ha tapado sus vergüenzas para el gobierno, al cual le ha tapado sus mentiras. Y bueno, y no digamos nada del ínclito señor Pablo Iglesias, cuando salió la primera semana, los acordáis muy bien, que dijo que se hacía cargo de las residencias, que quitaba a todo el mundo y que se ponía cargo de él. sus residencias, o sea, no de las demás. Cuando vio los muertos que había en las residencias, cuando vio todo, dijo, no, se lo devuelvo a las comunidades autónomas. Mirad esto que, pues, la verdad es que uno hace memoria y existían informes ya que internos también. Volvemos otra vez a, como hemos dicho anteriormente con las legislaciones que hemos estado comentando, tanto de la ley trans como de la ley sí, existían informes que avisaban del peligro que esto suponía, ¿eh? Y los tenía el gobierno de España y pero los acallaron para no deslucir su manifestación feminista del 8 de marzo. A eso vamos. Entonces, la de hoy hace 3 años. Teniendo esa información encima de la mesa, fueron tan sumamente irresponsables e incautos que no dijeron ni no tomaron ningún tipo de medida. De hecho, quiero recordar lo que pasó, que fue la Comunidad de Madrid la que reaccionó diciendo que se cerraban los colegios y a raíz de ahí se desencadenó absolutamente todo. La primera que reaccionó fue la presidenta de la Comunidad de Madrid con esa decisión. Y fijaros luego el uso y los ataques que se ha hecho contra la Comunidad de Madrid y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por el tema de la pandemia, desde lo de que éramos bombas víricas, que tal, o sea, una auténtica tenga usted en cuenta que la gestión. Justamente en esa pandemia y por su manera de actuar fue cuando se consolidó el liderazgo indiscutible de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Porque demostró que era capaz de enfrentarse al gobierno de la nación para adoptar medidas que se demostraron mucho más eficaces que las emanadas del Ministerio de Sanidad. Pero fijaros hasta dónde llegaba que se abre un hospital especializado sobre la materia, tal. La izquierda criticaba ese hospital cuando, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana volaban los hospitales. O sea, es decir, hasta dónde llega la mezquindad de esta gente. Pero de verdad, a mí lo que me dolió de verdad fue un día que salió el presidente del gobierno y dijo: hemos vencido al virus. Había elecciones en el País Vasco. Y yo diciendo, digo, pero ¿cómo podemos tener un tío que diga que a un virus lo vences? O sea, es decir, es que, vamos a ver. Porque él es un virus mayor, a lo mejor. O sea, no, los virus que se comen a sí mismos. Claro, ¿no? Luego vinieron todas las variantes que vinieron a posteriori, que siguió muriendo gente. Bueno, y a día de hoy lo tenemos aquí. O sea, es decir, entonces, quiero decir, ¿cómo puede ser alguien tan, de verdad, perdóname la expresión, al final tan mezquino de decir hemos vencido un virus? O sea, es decir, bueno, tendrás que convivir, lo podrás mitigar, pues salvarás a unos, tal, pero tendrás, en este caso con las vacunas, nos han fortalecido de tal manera que aquellos que tienen unas patologías les afecta menos, pero llegas y dices, oye, es que con esa soberbia, o sea, esa falta de humildad, de verdad, a mí me dolió. Digo, ¿cómo podemos tener al frente de un país un señor con esta, no sé, con esta soberbia, de decir que vence hasta los virus? O sea, el decir... Fíjate lo que hizo Isabel Díaz Ayuso, que ocupó el vacío que dejó el gobierno, el vacío de acción,
le ocupó Isabel Díaz Ayuso y marcó la pauta a seguir a muchas comunidades autónomas, porque efectivamente la primera que cierra los colegios es ella, pero no solo eso, sino cuando el gobierno tenía que haber tomado la iniciativa de empezar a crear hospitales de campaña, lo primero que hace Isabel Díaz Ayuso es reconvertir, que a nadie se le ocurrió, nada más que seguramente a un grupo de personas que dijo, vámonos a IFEMA. Como IFEMA vale para todo, pues allí seguro que montamos un hospital sin necesidad de tener que montar tiendas de campaña. Y se montó en cuestión, pero más en cuestión... Bueno, me parece que, no sé si recordáis, que de repente allí se presentaban fontaneros, se presentaban a la puerta de IFEMA gente relacionada con los gases sanitarios, autónomos, se presentó a la puerta de IFEMA un montón de gente que fueron los que hicieron posible, que es que esto nunca lo decimos, pero es que fue así, es cierto. Y que hicieron posible que se creara en 48 horas un hospital en un sitio que se dedica a hacer exposiciones. De repente aparecieron camas, apareció todo. Es decir, Madrid dio un paso al frente. Y fíjate eso, y luego ella también, la preocupación que tenía una vez tomada ese tipo de iniciativas, decir, oye, mira, tenemos una pandemia, pero nos viene una pandemia peor, que la del hambre. Y dijo, aquí, una vez que hemos detectado el cómo puedes no vencer al virus, porque no vas a vencer, sino el decir, ¿cómo puedes combatirlo? Que al final era con la mascarilla y demás. Y dice, oye, mira, tenemos que intentar que la gente coma. Que yo me recuerdo en alguna ocasión que me tocó ir a Alicante, cuando ya te permitían salir, y decías, y aquello estaba muerto, totalmente muerto, totalmente. Y sin embargo veías que Madrid podía, o sea, estaba funcionando y había, dentro de las limitaciones que teníamos, lógicamente, ¿no? Dice, joder, yo cuando estábamos en el médico allí en Alicante, digo, es que vivir aquí es en estos momentos, claro, o sea, tiene que ser atroz, era como un cementerio la situación. Cuando yo ya en Madrid estaba viendo cómo estábamos funcionando, ¿no? Entonces, si me permitís, es que claro, ahora a 3 años vista se pueden opinar muchas cosas. Yo siempre dije desde el primer momento que nos estaban mintiendo, y sí que es cierto que una vez podía ser por desconocimiento, lo que pasa que ellos tendían a aparentar que tenían todo tipo de conocimiento y era falso, y luego por supuesto fueron reconduciendo la situación a la que nos han querido llevar. Ha mencionado don Javier precisamente que se oculta, o por lo menos se quiere quitar la importancia que al parecer tenía el virus hasta ese momento, porque querían celebrar sus manifestaciones del 8 de marzo. Y evidentemente eso debió tener bastante repercusión en las infecciones primeras, que a la vez, como todo tipo de infección, pues se va generando. Recordemos que ese mismo fin de semana se celebraron varios partidos de fútbol, en concreto en Madrid, jugó el Atlético de Madrid contra Sevilla, y el Madrid jugó en Sevilla contra el Betis, y se permitieron ese tipo de partidos. Cuando hubo un partido de Champions, en el que también vinieron ingleses, españoles que se trasladaron, es decir, al principio fue un caos. ¿Qué hicieron con el señor Simón que sigue en su cargo? Pues lo utilizaron como percha de los golpes, es decir, una persona que ya se ha marcado ante la sociedad como una persona de poca fiabilidad, y entonces que se lleve todos los golpes y nosotros quedamos libres de todo. Yo siempre he manifestado que todo lo ocurrido con esto es una inmensa mentira. Ojo, no estoy diciendo que sea una mentira lo del virus, sino que han generado una serie de mentiras que les han convenido para aplicar un plan que ya tenían premeditado y nos lo han colado con teta. Entre otras cosas han demostrado que nos pueden tener una posición sumisa a la población por el miedo, que es lógico, y que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Pero para mí quizá la frase más grave que se dijo en esas fechas fue cuando, creo recordar, si no Javier me rectificará, creo que era el entonces coronel Santiago, que luego fue ascendido a general Santiago. Era ya general Santiago. Era general, lo que pasa que luego cuando era general dijo, de brigada. La Guardia Civil se encarga de velar por minimizar el ambiente crítico contra el gobierno. Contra el gobierno. O sea, fue una confesión, yo creo que la hizo a propósito el general Santiago, para hacernos un guiño y decirnos, señores, que sepan ustedes que están utilizando a la Guardia Civil para sus propios intereses partidistas, cuando nos confesó que una de las misiones que la presidencia del gobierno le había encargado a la benemérita era minimizar el estado de opinión crítico contra el gobierno, contrario al gobierno, era la expresión exacta que utilizó. Exactamente, porque las declaraciones del señor Simón podían ser dignas de memes, que las hemos visto todos y tal, pero que ya alguien encargado, estamos hablando de un general de la Guardia Civil, es decir, alguien que puede hacer, qué persona puede ser detenida, qué negocio se puede cerrar, qué medio de comunicación puede ser clausurado, y más en ese momento de estado de alarma, que un general te diga que lo que se diga en contra del gobierno, o que pueda entenderse que es la Guardia Civil está encargada de minimizarlo,
ya te está demostrando que esto era un estado absolutamente de excepción. Lo que pasa es que no se ha querido durante mucho tiempo, y no sé si alguna vez algún libro, alguna película o algo nos contarán de verdad lo que ha ocurrido, y muchos veremos cómo podíamos haber tenido razón y a otros quizás no lo quitarán. Pero desgraciadamente es otra maniobra maravillosa, volvemos a lo de antes, maravillosa para sus fines, no maravillosa para el bien común, maravillosa de cómo han tenido sometidos a la población durante mucho tiempo al albur de esos comités de expertos, que si hay algo que ha quedado claro en España durante estos 3 años es que cada vez que sale un informe de los expertos de no sé qué, sea sobre el paro. Pero tú no conoces a los expertos. Yo debo ser bastante experto en algunas cosas. Porque, no, digo que... lo digo porque dado el pedigrí de algunos de los que aparecen como comité de expertos, entonces yo creo que ahora mismo, cuando hay una noticia, según los expertos, yo creo que la mayoría de las casas hacen... Ya basta para que ya no se crea la verdad. Los comités de expertos han sido amiguetes de el que quería propugnar una ley o una proposición, y decía, bueno, y por cierto, salían los nombres y apellidos de esos comités de expertos. Bueno, pues ha sido una prueba más que nos llevó a lo que ocurrió ese 8 de marzo de hace 3 años, y que nos han enseñado que podrán hacer con nosotros lo que quieran cuando quieran, desgraciadamente. El comité de expertos, si mal no recuerdo, presentó una denuncia, Isabel Díaz Ayuso, contra... precisamente el gobierno, y en los juzgados declararon que no había comité de expertos, que simplemente se juntaban ahí unos cuantos amigos y decidían sí o no, pero ni había actas firmadas, ni había qué medidas iban a tomar, todo era improvisación. En Alicante, la pandemia, mira, yo tuve neumonía bilateral leve, tuve suerte, no fui entubado, me pincharon, salí adelante en 2 días, ¿vale? Con el antibiótico tuve que ir de paga, o sea, con el seguro privado, porque los hospitales estaban, en Alicante prácticamente hay 2 hospitales y estaban súper saturados, o sea, es que no había sitio por ningún sitio. Yo la suerte que me podía permitir el lujo de tener un seguro médico privado, y fue lo que me salvó. Pero en Alicante no se ha invertido en hospitales. En Cataluña, con todo el dinero que se han llevado, tampoco tienen hospitales prácticamente para combatir. Y aquí en Madrid, yo venía aquí a Madrid antes, porque yo estuve viniendo en el 2020, cuando estábamos confinados, nos reuníamos en un club de empresarios y nos hacían la comida allí, comíamos juntos y hablábamos entre empresarios, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es? Etcétera, ¿no? Y venían empresarios de Barcelona, y venían empresarios de Alicante, y venían empresarios de diferentes sitios, porque desafiamos al gobierno, nos daba igual que nos parasen. Oiga, usted cree un estado de excepción, pero no me diga que estamos en un estado de alarma. Bueno, pues yo lo cogí en el 21, pasé todo el 20, que tuve suerte y no lo cogí. Procuré respetar siempre las mascarillas, a respetar a todo el mundo, porque me gusta respetar a todo el mundo, ¿no? Incluso en un ascensor, cuando me monto ahora y veo que lleva mascarilla un señor, pues yo me la pongo, ¿vale? También por respeto a él. Pero es que aquí, pues fueron la propaganda de ellos, se crearon un estado de excepción, ¿vale? Basado en un estado de alarma. Y era mentira, era un estado de excepción. El gobierno usó esto políticamente hablando. Lo usó políticamente, eso es una realidad. Es decir, vio el perfil, vio que Sánchez podía salir como salvador de la patria, entonces se usó de esa forma. Comité de expertos no hubo. Nadie nos lo ha dicho, nadie tal. Pero yo sí que quiero reconocer el trabajo y la labor de mucha gente que estuvo ahí. Yo sí conozco la situación o la realidad que vivió Castilla y León, por ser mi tierra, y sí que es cierto que vamos a hablar de los invisibles, que son aquellos técnicos que sí que estuvieron al pie del cañón de la Consejería de Sanidad, que no dormían. Es decir, que estaban allí permanentemente, eran funcionarios de carrera, que, nadie les agradeció su sueldo, porque como son funcionarios, a veces que a los funcionarios les damos en la cresta, y hay veces que también hay que alabarles la función, que es importante. Entonces, y yo sí conozco la realidad de, no lo voy a llamar comité de expertos porque no lo era, pero sí que es cierto que en Castilla y León se nombró una especie de comisión de seguimiento de trabajo, donde prácticamente ni dormían. Y es la realidad. Sí. Es decir, hasta el punto de que vimos todos a la consejera llorar a lágrima viva en una comisión, fruto de todo el estrés y de toda la situación que estaba atravesando ella como consejera política, pero detrás de ella me consta que había un gran equipo de funcionarios, médicos, técnicos de salud, de la consejería, de otro tipo de consejerías, trabajando y viendo soluciones y tomando decisiones sobre la marcha, es decir, porque eso era sobre la marcha, es decir, como cayese. Por otro lado,
también tengo que alabar la función de muchos ayuntamientos, que con la poca herramienta que tenemos un candidato a la alcaldía que conoce bien los funcionamientos de los ayuntamientos, porque en este momento es portavoz del Partido Popular en Leganés, con las pocas herramientas que tiene un ayuntamiento, hicieron maravillas, o sea, maravillas. Se echaron a la calle voluntarios de protección civil, trabajadores de los ayuntamientos que echaron horas sin conocimiento, que nadie les habrá pagado seguramente, y lo hicieron porque tenían que hacerlo, porque era el momento de hacerlo. Entonces, esa gente es la que realmente se merece nuestra admiración, ¿no? Al margen de también, por supuesto, los sanitarios y toda la gente que participó, pero esa gente invisible que nadie sabe qué hizo y que estaban ahí, es decir, que estaban ahí, que procuraron que la administración no se cayera, que procuraron que dar bienestar a los vecinos. Yo conozco alcaldes en pueblos pequeños que tuvieron que ingeniárselas para llevar medicinas a sus abuelos, a la gente que estaba, y sin ningún medio. Entonces tenían que ir los concejales o tenía que ir un trabajador del ayuntamiento. Es decir, hubo que improvisar de tal forma. Y esa gente, pues, es invisible, pero hicieron una gran labor. Fíjate, David, que a raíz de lo que estás comentando, yo soy bastante crítico con el gobierno de Leganés, ¿no? Pero fíjate, lo de la pandemia, creo que no se merecía ninguna crítica. Y cuando digo creo que no se merecía una crítica, pues digo, creo que hicieron lo que podían. No sé si o lo que consideraba que podían. O sea, es decir, es así de claro, ¿sabes? Es decir, creo que esta situación le vino sobrevenida a todos los ayuntamientos. Entonces yo le mandé un mensaje al alcalde y le dije, digo, Santiago, aquí me tienes para lo que necesites. O sea, es así. Además, de claro. Que los ayuntamientos son la última cola de la administración. Es decir, claro, todo lo que no hace la administración termina en un ayuntamiento. Claro. Es decir, ¿quién te arregla esto, el ayuntamiento? Yo, a lo mejor si llego a liderar yo el ayuntamiento en esos momentos, a lo mejor hubiese tomado otro tipo de decisiones. Pero hay que verte en esa situación. No sé si me explico. También es verdad que es muy fácil hablar a toro pasado, ¿no? Entonces yo, a nivel municipal, de verdad, creo que los alcaldes hicieron lo que podían. Vi a Almeida como estaba él mismo cargando alimentos. Se podía. Es decir, cada uno hacíamos lo que podíamos. Entonces yo desde ese punto de vista no tengo que decir. Sin embargo, fijaros, que luego he tenido algún rifirrafe con ellos, donde sí fui y soy bastante crítico y se lo recuerdo cada día que puedo. Digo, mira, estuvieron todos los negocios cerrados por una orden estatal. Joder, no les han perdonado ni un euro en Leganés, ni un euro. O sea, es decir, la tasa de basura. O sea, es decir, bares cerrados, negocios cerrados que no generaban un gramo de basura y se les ha cobrado el 100% de esa tasa de basura. Es decir, chico, ya no te hablo de que les des, como han hecho otros ayuntamientos, de ayudas y demás y tal. Oye, no se lo cobres. Esto ocurrió en muchos sitios de España. Decir, oye, igual que te digo que en cuanto a la gestión sanitaria, no puedo reprochar nada porque creo que hizo lo que pudo. Pero ahí, evidentemente, no hicimos absolutamente nada. O sea, al Hospital Severo Ochoa, que yo creo que había que empatizar más desde ese punto de vista, se le ha cobrado 700.000 euros de IBI. O sea, entonces, claro, llegas y dices, vamos a ver, creo que sí que tenías facultades para poder hacer cosas y es ahí donde deberías haber tomado decisiones de verdad más valientes desde un punto de vista municipal. No se ha tomado ningún tipo de iniciativa. Luego lo otro, pues bueno, que si venían unas mascarillas de un lado, que si venían del otro, que si tal, pues hizo lo que pudo. No sé si me explico. Efectivamente, pero quizá faltó generosidad en algunas administraciones. Bueno, vamos a ir terminando, pero señor Recuenco, antes de que se vaya, cuéntenos qué está pasando con los vertidos ilegales en Leganés. Tenemos entendido que el mayor vertedero ilegal que hay en toda la Comunidad de Madrid está en Leganés y que ocupa una extensión como de 200 campos de fútbol. Pues así es, tenemos 105 hectáreas llenas de vertidos, según Ecologistas en Acción, que creo que no son sospechosos de ser un organismo vinculado al Partido Popular. Y estamos hablando de que, para que los oyentes hagan una idea, pues eso, lo que has comentado, 200 campos de fútbol llenos de mierda. O sea, esa es la realidad en toda la ciudad. Vertida ahí de manera ilegal. Totalmente. ¿Pero el ayuntamiento qué hace? Pues el ayuntamiento, lo primero que nos falla es lo que nos falla también en toda la ciudad, la seguridad. Es decir, si tú tienes 2 patrullas para toda la ciudad, pues en este caso, las empresas o los autónomos que llevan los vertidos ilegales a cualquier sitio de Leganés, pues no hay quien los controle, no hay quien los vigile. O sea, es una auténtica barbaridad. Es que además no es lo mismo contarlo que verlo. O sea, es decir, tú ves las imágenes y te impacta. Y dices, ¿cómo puede estar esto sucediendo en una ciudad de 190.000 habitantes en el área metropolitana de Con 190.000 habitantes solo tenemos 2 parejas de la policía dando vueltas por la ciudad. Total. Así lo ves. Así. Entonces, claro, ¿quién controla eso? Eso por y luego, evidentemente, lo que le decimos, digo, ya que han hecho el vertido, hay maneras de actuar.
hay maneras de recuperar esas zonas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid lo está haciendo a través de unos convenios a coste cero, en el cual hay empresas que se dedican a la retirada de esos productos, te los transforman en grava, te hacen la separación, te lo transforman en grava y te vuelven otra vez a depositar esa grava, poniendo diques de contención para que no pasen los coches y puedan hacer este tipo de actuaciones. Es decir, tú, incluso generándote determinados campos y determinados paseos para el viandante, pero que no puedan pasar los coches a hacer los vertidos, ¿no? Entonces decís, joder, agita el avispero, o sea, muévete, haz algo, o sea, digo, vigila y recupera la situación. Pues a día de hoy, la inacción, la desidia, nos lleva a que seamos la ciudad de Madrid con más vertidos ilegales. Pues tengo la ciudad de toda la Comunidad de Madrid. El vertido ha rebasado ya el término municipal del propio Madrid, con lo cual, con un poco de suerte, a lo mejor el Ayuntamiento de Madrid interviene al menos en su trozo y eso empuja un poco Os quiero comentar una anécdota, ¿vale? Hay infraviviendas en la zona de Leganés, y ayer estuve con el concejal de Madrid, con Borja Caravante, allí viéndoles, y estaba planteándose en Madrid poner un dique de contención para que no viniesen los vertidos a la zona de Madrid. Y los que están en las infraviviendas, que están en zona de Leganés, le decían, no nos cierres por aquí, que es que por la zona de Leganés no podemos salir de los vertidos que hay. ¡Qué barbaridad! O sea, es decir, no podemos salir con los coches. Claro, porque es que esto va unido a otra cuestión. Existen esas infraviviendas porque en Leganés somos, sé que en la radio a lo mejor la ironía se entiende menos, pero es decir, somos tan sociales y demás y tal, que tenemos un alcalde que se ha cargado el albergue municipal, que no tiene viviendas de ayuda social. Entonces el asunto es mucho más grave de lo que parecía. Ahí estamos. Es que el trasfondo de todo esto, estamos hablando de una ineficacia en cuanto a las ayudas sociales del ayuntamiento. La gente se busca la vida para poder vivir y está viviendo en determinadas zonas, que es que tienes los escombros, tienes los residuos, tienes amianto a 50 metros de donde están viviendo. Y el alcalde a por uvas. Totalmente. Madre mía. Bueno, en fin, pues ¿qué le vamos a hacer? Don Miguel Ángel Recuenco, próximo alcalde de Leganés. Gracias por habernos acompañado un día más en nuestra tertulia. Muchas gracias a vosotros y vamos a por ello. José Vicente Lucas, consejero delegado de Bormia Online. Gracias también por acompañarnos. Un pequeño comentario. Muy rápido, por favor. No, muy rápido. Me has dicho de Castilla-León. Los de Castilla-León sois las personas más inteligentes de España. Hombre, gracias. Anda. Muchas gracias. Y usted espera al último minuto de la tertulia para decir eso, lo cual iba a desatar un exigidísimo debate aquí. Es que el más tonto llegó a presidente. Somos castellanos. Gracias, José Vicente, por estar con nosotros. David Gómez, muchas gracias. Muchas gracias. Castellano-leonés inteligente. Y a mucho orgullo. Y gracias, Jesús Muñoz, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en el Contrapunto, Decisión Radio.